Venir desde Madrid, venir a hablarnos de Cervantes, con la que está cayendo todos los telediarios, y cómo tenemos todos la cabeza, y dedicar una tarde a hablar de Cervantes, esto es un lujazo. Es un lujo para Contalle. Gracias a Pere, gracias a todos los que habéis venido, a todos los que habéis comprado el libro, sobre todo porque es nuevo. Esta vez hemos salido de la novela y hemos pasado al ensayo, entonces es una experiencia nueva para todos. Y me gustaría que Pere presentara un poquito este evento, porque ha sido el responsable, nuestro cómplice como otras veces que ya no es la primera. Bueno, es decir, ¿qué decir de José Manuel? A ver, no puedo ser muy objetivo tampoco, porque lo conozco y he seguido su trayectoria. Es catedrático en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid y es, dentro de su campo, uno de los mayores especialistas de Cervantes. Entonces, como veréis aquí ahora, ha publicado numerosos libros a través de la evolución del Cervantes, desde este último, que trata un poco sobre el mito personaje, como los anteriores que hablan sobre juventud o los periplos que tuvo Cervantes en la batalla de Lepanto, con el informe de Argel también. Yo os dejo con él y habéis leído todos la novela, bueno, el ensayo, y es una buena oportunidad para preguntarle y para debatir sobre esa sociedad que vivió en Cervantes, cultura, formas de entender un poco la vida a nivel de tanto en Argel como en aquel momento en el reino de España que había, y luego también poder hablar un poco de la película, que él ha sido asesor cultural en la película El cautivo, que digamos aúna mucho y complementa el ensayo que ha escrito, con lo cual aprovecharos y hacerle muchas preguntas, y que es muy interesante. Bueno, muy bien, pues bueno, entonces empiezo yo. Me hago preguntas. Bueno, yo sobre todo quiero contaros un poco cómo nace el libro, un poco lo que no cuenta el libro, ¿no? Luego ya, sobre todo, como le decía a Pera, pues lo que me interesa es, lo fundamental es ese diálogo, saber qué os ha parecido, qué dudas han surgido, que en un momento dado se he conseguido, sobre todo para mí es lo fundamental, se he conseguido mover un poquito esas ideas que todos teníamos como si fueran verdades absolutas, porque desde niños nos lo han contado, y de pronto dices, uy, pues oye, ya sé por dónde vienen, de dónde se han construido y por qué en un momento dado se ha hecho, ¿no? Bueno, decía Pérez, yo tengo un desarrollo que un poquito es parecido a Alonso Quijano. Espero no haber llegado o poder tener un control de no llegar a su nivel, pero bueno, a lo mejor termino también, me veis en cualquier momento aquí por las calles con una armadura, pero es el periplo, digamos, de empezar a trabajar sobre literatura artúrica, el rey Arturo, digamos, la literatura artúrica medieval, digamos, en la universidad, y ahí con el maestro Rafa y el Tirán, y de ahí paso precisamente de los que son los libros de caballerías a los libros de caballerías castellanos. Empiezo a estudiar el Amadís, empiezo a estudiar lo que son esa literatura tan importante en el siglo XVI. Y claro, de ahí casi inevitablemente termino en el Quijote, y termino analizando el Quijote y estudiando el Quijote y sobre todo su iconografía y su repercusión. Cuando llega el año 2014, y os lo voy a contar porque veréis que todo tiene un sentido, ¿no? Me voy a venir aquí ahora. En el año 2014, bueno, en el año 2015, de pronto la editorial EDAF me convoca a una reunión, porque yo le había presentado un proyecto de hacer una serie de libros y tal, y cuando yo les presento el proyecto, me escuchan, yo tan contento porque veo que en un momento hay recepción, de pronto dicen, vale, muy bien, nosotros te hemos convocado para otra cosa. Y es, en el año 2016, va a ser el centenario de la muerte de Cervantes, y queremos tener una biografía de Cervantes. Y entonces en ese momento digo, ¿cómo? Y dice, sí, entonces hemos pensado en ti, que nos hagas una biografía, queremos contratarte para hacer que nos hagas una biografía. ¿Cómo puede
podéis imaginar, era lo último que yo imaginaba en mi vida. O sea, que meterse, nadie se levanta por la mañana en su sano juicio, incluso en un pequeño no juicio, diciendo, me voy a poner a hacer una biografía nueva de Cervantes con lo que conlleva de lecturas y conlleva de dificultad, etc., ¿no? Entonces, bueno, a mí el reto me gustó, a mí me gustan los retos, esos desafíos, y le dije, mira, te voy a decir que sí, porque si me voy a casa y hago una lista de sí, pros y contras, te voy a decir que no. Entonces, para ese viaje, te voy a decir que sí. Pero, ¿qué puedo aportar yo? Entonces yo me planteaba en el año 2015, que era decir, hay muy buenas biografías, está sobre todo la biografía de Jan Caravaggio, que en un momento dado ya da una visión general de Cervantes. Claro, contar lo mismo que ha contado otro en tu forma de contar o en tu forma de escritura, pues dices, oye, es dedicar un tiempo de tu vida a algo que parece que no va a avanzar nada, ¿no? Digo, mira, pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que Caravaggio, todos los cervantistas, todos los biógrafos, como si en un lenguaje cinematográfico hubieran puesto la cámara encima de Cervantes y le van siguiendo. Entonces Cervantes se levanta, la cámara va detrás de él. Cervantes abre la puerta, la cámara va detrás. Cervantes va por la calle, la cámara va por detrás. Digo, claro, pero es que nos falta tener una visión de conjunto. No solamente lo que hace Cervantes, como si fuera un ser único, que es un escritor único, pero como ser, como hombre, hace lo que cualquiera de nosotros, que es vivir dentro de las costumbres, etc. Digo, entonces, yo sí que me veo en la posibilidad de escribir una biografía en donde no contar a Cervantes siguiéndole, sino precisamente en un momento dado viendo cómo era su época, situándole en las costumbres de la época, viendo cuáles eran las limitaciones, las posibilidades, etc. Y bueno, y ahí nació el contrato para hacer la biografía de Cervantes en un tomo. Pero claro, empieza uno a investigar cómo era la educación en el siglo XVI, cómo era en un momento dado el estudio general, cómo en un momento dado era viajar a Roma, cómo era una galera, cómo se hacía la guerra. Claro, cuando me di cuenta, digo, uy, ya llevo 300 páginas y no he llegado todavía a la Galatea, o sea, a la primera novela escrita por Cervantes. Entonces, claro, les llamo y les digo, oye, ¿qué os parece que ya que es el centenario, en vez de un tomo hacemos dos? Y entonces yo creo que eso también va a ser una manera tal, no sé qué. Bueno, no les gustó mucho, pero no había otra posibilidad. Quiero decir, 300 páginas la Galatea, no podía haber 100 páginas para luego contar el resto de la vida, ¿no? Bueno, sí, seguí la imprenta, cómo eran los corrales de comedia, cómo era en un momento dado ser comisario real de Abasto, cómo es en un momento dado viajar, o cómo es las naves América. Claro, de pronto llegó al Quijote y ya llevo otras 300 páginas. Claro, otra llamadita. Oye, yo creo que en vez de 2 van a ser 3 volúmenes. Y al final esos 3 volúmenes también tuvieron un sentido, que son los 3 volúmenes de la biografía. Son casi más de 1000 páginas que hay ahí, que están ahí. El tercero. Claro, es No la... es disponible. Que entonces es la juventud de Cervantes, la madurez de Cervantes y la plenitud de Cervantes, ¿no? Pero que en realidad eso que os cuento que fue así, quiere decir que no está pensado desde el principio, decir yo quiero escribir 3 volúmenes con esta idea, sino que el propio material de pronto se me fue colocando. Esa sensación muchas veces cuando tenemos un montón de piezas del puzzle y parece que está todo, y de pronto todo empieza a acomodarse y dices, es que tiene que ser así. De pronto me di cuenta de que también todos habíamos cometido un grandísimo error, que es hablar de Cervantes como si fuera una unidad, como si Cervantes solamente hubiera un Cervantes, como si de nosotros mismos solamente hubiera una persona. No, claro, nosotros no somos el niño aquel que en un momento dado estudió o tenía esos sueños o esas primeras lecturas. Yo tampoco soy ahora ese, digamos, maduro que a los 40 años tenía unos sueños y tal. Es decir, también la vida y las experiencias que vamos teniendo y también a veces las dificultades y los problemas nos van llevando también a organizarnos de una manera diferente, ¿no? Así que de pronto dije, no, es que tiene que haber 3 volúmenes, porque hay 3 Cervantes. El Cervantes casi, digamos, de la aventura, que es el Cervantes de la juventud, el que tiene todas las posibilidades del mundo, en el que las busca, es decir, que en un momento dado, y que, bueno, pues algunas cosas le salen bien y otras mal, como a cualquiera de nosotros, cuando de pronto se lanza a una aventura, ¿no? Luego está ese Cervantes de la madurez, que es el que está buscando un oficio para justificar su familia y sobre todo para alimentarla, es decir, para que en un momento dado ese núcleo familiar con su mujer y con sus hermanas en un momento dado pueda de alguna manera mantenerse.
Y luego lo más fascinante de Cervantes, que es lo que digamos, le sobredimensiona frente a otros escritores de la época, que es los últimos años. Que es precisamente esa, no era ya la vejez, porque ya no es que llegara, sino la plenitud, y por eso cada uno de los libros tiene un subtítulo que es una vida en construcción, que sería ese joven que está construyéndose, una vida en la corte, que es lo que le da unidad, la corte de la monarquía hispánica, y luego una vida en papel. Porque al final lo que hace Cervantes en los últimos años de su vida ya no es vivir para construirse una identidad, no es vivir para en un momento dado hacerse unos sueños o hacer realidad unos sueños, sino para vivir en papel. Es decir, para hacer y difundir toda esa obra que en un momento dado quiere dejar como legado. De la manera que, daros cuenta, Cervantes muere con 69 años, casi 69 años, que no es una edad, digamos, poca en aquella época, que sería como unos 85, 90 años de nosotros, que podemos llegar, es decir, y vamos a llegar, es decir, que, sin duda, pero, digamos, en un momento dado ya es... Pero daos cuenta, si Cervantes en vez de morir con 69, que no está mal, hubiera muerto con 66, que tampoco está nada mal, es decir, que no está, del Cervantes solamente tendríamos la Galatea, 1585, tendríamos la primera parte del Quijote, 1605. Nada más las poesías, más algunas obras de teatro que habían triunfado en los corrales de comedia en el siglo XVI. Es decir, Cervantes sería uno más de tantos grandísimos escritores, todavía con esas obras, pero uno más, que había en el siglo de oro. Y que hoy, lógicamente, la mayoría los estudiamos en la universidad o son notas de pie de página, porque lógicamente pues un Montalbán, pues hay que saberlo, pero claro, ¿quién conoce a Pérez de Montalbán? Pues poquitas personas, solamente aquellos que se dedican exclusivamente al estudio del teatro y a los autores que triunfan en el siglo XVII, ¿no? Entonces, claro, de pronto Cervantes hace algo que nadie otro autor hace. Y ahí de pronto todo empieza a encajar, ¿no? Bueno, yo termino tan feliz mil páginas y de pronto digo, bueno, he hecho además un gran esfuerzo consciente de ayudar al conocimiento un poco mejor a las mujeres de Cervantes, que son para mí las grandes olvidadas de las biografías y de las historias, porque siempre son, pues eso, la mujer parece que es como una sombra que tiene que estar escondida en la cocina, no hacer ruido con mucho ruido con los cacharros, hacer la comida, porque de pronto el escritor está escribiendo. Claro, no se puede de alguna manera, digamos, despistar, ¿no? Y luego las dos hermanas, las pobres, les ha caído encima, ya desde el siglo XIX, que es uno de los siglos más mojigatos, digamos, contra la mujer que hemos tenido en España, y luego ya con el franquismo, entonces de pronto ha sido como ese movimiento, esa idea nacional católica, en donde de pronto la mujer tiene que ir solamente a un determinado modelo, pues les ha caído el estigma de ser unas prostitutas, que es que pobrecitas mías, pues no han dejado de trabajar durante toda su vida y al final han quedado como si fueran unas casquivanas que le han quitado además algo fundamental a Cervantes, que es el honor. O sea, vamos a decir, ay, el hermano, de pronto casi va a triunfar, etc. Pero bueno, entonces yo había hecho ese trabajo en la biografía de decir, bueno, las voy a rescatar, voy a contar la historia también en su contexto para poder conocerlas mejor y además me había planteado como que ese iba a ser mi tarea posterior, es decir, tengo que seguir profundizando y sobre todo algo que eso sí que quiero seguir haciendo, que es contar la historia de ellas desde ellas. O sea, no porque sean la hermana de Cervantes, la mujer de Cervantes, la hija de Cervantes, sino porque son Catalina, porque son Isabel, porque son Andrea, son Magdalena, es decir, son mujeres que tienen también su biografía y tienen la dignidad en un momento dado de contárnosla, ¿no? Bueno, pero en todo esto que lo de siempre, uno, ¿cómo es lo de uno proyecta y Dios... El hombre propone y Dios dispone. por eso, el hombre propone, entonces yo lo tenía muy clarísimo, no, yo voy por aquí, y además las mujeres me encanta el tema. Hago un pequeño librito, un pequeño monólogo sobre Catalina, me encanta, entonces es el camino, y de pronto un día recibo un correo electrónico. En el verano, en junio del 2023, recibo un correo electrónico, entonces, señor José Manuel Lucía, no sé qué, soy un productor, estamos preparando una película sobre Cervantes y nos gustaría tener una conversación con usted a ver si podríamos llegar a un acuerdo para que pudiera ser el asesor de la película. Entonces, yo en ese momento estoy terminando la biografía de José Luis San Pedro, que tenía que haber entregado, como
como siempre, unos meses antes, entonces tengo al editor aquí, entrégala, entonces yo leo el correo y de pronto digo, sí, vale, muy bien, perfecto, muy bien, ahora no puedo, quedamos la semana que viene. Porque además creo que la academia y digamos, la universidad tiene que estar en esos lugares. Y entonces yo, y entonces a la semana siguiente quedamos online. Entonces imaginaos la escena, yo estoy en Barcelona, el productor está en Madrid, nos abrimos nuestras dos ventanitas, nos hablamos, me explica, estamos haciendo una película, y entonces el director tiene algunas dudas, y bueno, la película ya está hecha, digamos el guión, pero sobre todo es en un momento dado cosas puntuales. Dice, pero mira, ¿sabes? Te soy sincero, no tengo ni idea de las dudas que tiene el director. Así que mira, ¿te importa si le llamo y si en un momento dado se incorpora a la reunión? Digo, claro, llámale, ¿qué problema hay? No sé qué, sé cuántos, ¿no? Claro, sí, está, se va a incorporar, ¿no? Entonces imaginaros que se abre una tercera ventana, estamos los dos ahí tan ricamente, y se abre una tercera ventana en negro, pero debajo aparece el nombre como suele aparecer primero, y leo escrito Alejandro Amenábar. Digo, ¿cómo? O sea, la película de la que estamos hablando desde hace media hora es una película dirigida por Alejandro, porque claro, yo no había hecho los deberes. O sea, yo, lógicamente, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? En el guión, lógicamente, en el correo, él me escribía, me firmaba, me decía cuál era la productora, entonces yo tendría que haber en un momento dado metido en la página web, ver la productora, y hay algo hubiera intuido, porque claro, es el productor que hace todas las películas de Amenábar, además de otras, digamos, de grandes directores del cine español, ¿no? Entonces, pero yo ni miré, o sea, me daba lo mismo, que eran dos chavales, o era un productor de una cosa que empezaban a hacer, como de una super mega producción, ¿no? Claro, cuando aparece Amenábar y de pronto dice, bueno, no, es que yo tengo alguna duda, no sé qué. Entonces, bueno, digo, bueno, vale, ya la cosa ya cambia, o sea, esto está muy bien, ¿no? Y entonces, claro, digo, bueno, lo primero es, mándame el guión, porque claro, para poder saber si en un momento dado me vale la pena, o sea, creo que tengo que estar en la película, quiero saber precisamente cuál es, digamos, la ficción que en un momento dado va a montar, digamos, tal. Y efectivamente me manda el guión en la versión 7, ya terminado, digamos, hecho, y bueno, luego ya hablamos de la película y tal. Y entonces empiezo a trabajar con él en el guión, cambiando cosas. Y ahí ahora llego al libro. Todo esto es para explicaros un poco, porque en realidad, como explico en el prólogo, a mí el tema en concreto de la sexualidad de Cervantes era un tema que no me interesaba. O sea, quiere decir que era un tema en sí que todo el mundo en un momento dado, cuando terminaba una conferencia, de pronto de tal, bueno, yo he leído no sé qué, no sé cuándo. Decía, con todas las cosas interesantes que podemos estudiar, con todas las cosas interesantes que todavía en un momento dado, quedarnos además en poner etiquetas, porque al final no se trata de, yo quiero saber y conocer el mundo sexual de la época, no, yo quiero saber en un momento dado si le tengo que apalear o si le tengo que en un momento dado echarle flores, o sea, la etiqueta, o sea, esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo me había, ese amigo que digo que es verdad, es decir, ayer estaba cenando con unos amigos, uno de ellos era él, este amigo Pablo Peinado, amigo de esos amigos pesados, de los de que cada vez que te ves, oye, por cierto, José Manuel, si alguien tiene que escribir un libro sobre la sexualidad de Cervantes, ese tienes que ser tú. Vale. Si ya no, y llega un momento en el que dices, mira, amigo o amigo enemigo, porque claro, o sea, decídete, pesado como nunca. ¿No? Bueno, entonces la cuestión es que sí que es verdad que en un momento dado, cuando empezamos con todo el guión y tal, de pronto dije, tengo que escribir. O sea, porque el tema va a salir. Y yo quiero estar presente en ese tema. Sobre todo, quiero que el tema no se convierta, digamos, ese tema, en un tema que vaya por derroteros que no nos lleve al conocimiento. Que vaya por derroteros ideológicos o por derroteros en un momento dado de crear imágenes que en un momento dado no tienen nada que ver ni con lo que sabemos, ni en un momento dado con lo que hacíamos. Y entonces, claro, si alguno escribís, y queréis escribir, y os gusta escribir, sabéis lo maravilloso que es cuando uno escribe de algo que le encanta. Entonces es todo como un placer. Pero claro, cuando uno tiene que escribir de algo que en un momento dado tampoco le gusta mucho, pues como que es como cuando uno estudia, si algo no le gusta. Entonces de pronto hay una mosca y de pronto, ay, mira qué mosca tan interesante. Sí, tengo que volver, ¿no? Porque siempre hay cosas, ¿no? Entonces, a mí me costó muchísimo empezar. O sea, me costó muchísimo. Yo sabía que tenía que hacerlo en el sentido de que conocía el guión además, con lo que entonces tenía una información además, digamos, privilegiada frente a otros
que no sabían en un momento dado de qué podía ir la película, ¿no? Entonces yo sabía un poco por dónde iban a ir los tiros, sobre todo por dónde iba a haber una cierta crítica, etcétera. Pero no me interesaba. Hasta que de pronto encontré de pronto y dije, no, es que a mí lo que me interesa escribir es no sobre la sexualidad en sí, crearlo como un tema de debate, sino insertar que no deja de ser un mito dentro de la construcción de los mitos sobre Cervantes. Que, digamos, una de las piezas fundamentales de la biografía de esas 1000 páginas era decir, bueno, es que, ¿qué es lo que hemos hecho a lo largo de estos 300 años de biografías? No nos hemos acercado a Cervantes como el hombre que vivió hace 300 años. Y lógicamente si hacemos una biografía es porque ha hecho algo especial. Pero claro, ese algo especial no puede ser aquello que en un momento dado termine por, de alguna manera, tergiversar toda su vida. Es decir, Cervantes es un escritor genial, pero claro, cuando va al baño, como todos los demás. O sea, que no es genial, no le pasan cosas especiales, ni en un momento dado se levanta y hay rosas o tal, o sea, y cuando en un momento dado tiene que cumplir una ley, pues tiene que cumplir una ley. Entonces, de pronto, ese doble, ese triple, digamos, elemento de análisis del Cervantes mito que vamos construyendo como sociedad, del Cervantes personaje que él también se va construyendo porque necesita estar en sociedad, es decir, necesita en un momento dado tener un puesto de trabajo y por tanto él también va ofreciendo una imagen de sí mismo, pero no una imagen para engañarnos, sino una imagen para mostrarse con sus mejores galas, precisamente en los lugares como todos hacemos. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestro currículum, pues es un currículum, es nuestra presentación, pero en el currículum ponemos por lo mejor. O sea, no vamos a poner en un momento dado, no, me suspendieron tal cosa, no sé qué, bueno, pues lo dejas a un lado y si no se enteran mejor, o bueno, el nivel de inglés pues siempre pues intentamos que sea un poquito más en el límite perfecto, tal, y no en un momento decir no tengo ni idea, ¿no? Y se suspendí tal. Entonces, y ahí precisamente ir quitando esas capas y poder llegar en un momento dado al Cervantes, a ese Cervantes hombre, ¿no? Y ahí es donde estaba, de pronto decir, bueno, si yo en un momento dado puedo hablar de cómo se ha ido construyendo el mito de Cervantes ejemplar y heroico, o sea, de ese, en el fondo, ser casi Superman, que en un momento dado pasa por la vida precisamente digno de tener la cámara y que solamente se le comunique a él. Igual que si vemos la película de Superman, nos interesa que nos enseñen a Superman, no lo que pasa a su alrededor, porque es un ser excepcional que tiene unos poderes que nos merecen toda nuestra atención, ¿no? Y entonces, de pronto decir, bueno, pues voy a hacer eso mismo también con la construcción del Cervantes homosexual, que era una teoría que existía, pero claro, mucha gente de pronto dice, no, eso se lo inventó Alejandro, no, ya en los años 80, digamos, ya estaba. Entonces era decir, cómo se ha construido, y sobre todo algo muy fundamental, que, bueno, ahora hablaremos si lo he conseguido, es que todo tiene una razón de ser. Es decir, que no podemos tampoco, ni como científicos tampoco, ni como ciudadanos, de pronto decir, bueno, es que en el 80 eran todos unos tontos y no se dieron cuenta de las cosas. No, en los años 80 había también un modelo de sociedad, había unas ideas que lógicamente también repercuten en las conclusiones que llegan esos científicos. Igual que en el 2025 tenemos unas ideas que van a repercutir en este libro, que seguramente leído dentro de 40 años, pues dirán, joder, este José Manuel no se dio cuenta de que esto no es así, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues eso será buenísimo porque significará que la sociedad ha ido avanzando en el conocimiento y hace que cosas que hace 40 años nos parecían lo más normal del mundo, hoy nos parecen que pueden ser matizables y muy matizables, ¿no? Entonces eso también hace que, situando en el tiempo cada una de las teorías, nos permite en un momento dado comprender un poquito mejor la idea, ¿no? Y entonces la otra cuestión, y ya con eso ya me callo y espero las preguntas y tal, era precisamente, no quería hacer, también lo que tenía claro era, no quería hacer un ensayo académico. Es decir, no quiero en un momento dado utilizar mis armas académicas para ir a un público académico para contar esta historia. Entonces dije, bueno, tengo que buscar un público lo más amplio posible, y entonces dije, bueno, ¿qué es la mejor manera? Bueno, también ahí me costó unos meses de algo tremendo que es ponerte a escribir, lanzarte a escribir, estar fenomenal, feliz y contento, irte a la cama diciendo, Dios mío, hoy sí que me he ganado el sueldo y tal, levantarte por la mañana y decir, madre mía, esto no lo puedo escribir yo, o sea, porque es aburridísimo, que de pronto dice, estoy intentando hacer algo que en un momento llega a la gente y
Y no puedo estar yo bostezando cuando lo estoy leyendo yo, que realmente soy el primer interesado. Entonces, bueno, romper, hasta que de pronto me vino. Y de pronto dije, no, claro, digo, ¿qué es la mejor manera de hablar de sexo? Con humor. Claro, ya está. No, siempre lo Entonces mejora ya, todo. si uno habla de sexo con humor, de pronto puede hablar de todo. Porque si de pronto habla desde un ámbito médico, desde un ámbito académico, desde un ámbito tal, tiene que estar como midiendo siempre los lugares. En cambio, el humor permite en un momento dado esa comunicación y sobre todo en un momento de decir, bueno, oye, pues si está también mal tampoco no pasa nada, se equivoca uno y se corrige o se hace el cambio, ¿no? Y ahí en ese momento es ya cuando ya conseguí en el momento dado ese tono, ya esa sensación que dice el propio Cervantes en el Quijote, cuando está escribiendo el Quijote, dice, estoy dejando correr la pluma. Una expresión muy bonita que tiene Cervantes, que no le pasa con las otras obras, es decir, las otras obras están cuidadas, en cambio con el Quijote tiene esa cosa de dejar correr la pluma, porque en un momento dado incluso las propias aventuras que están contándose tienen el ritmo de aquello que se está contando y el disfrute que uno consigue con los demás es también el que uno tiene a la hora de estar escribiendo, ¿no? Entonces ya cuando ya empecé ya a tener esa parte, pues de pronto dije, bueno, pues ya está, aquí hasta que llegue el final, y llegó. Y llegó, porque no, también aquí había una necesidad de que el libro saliera antes de la película. Es decir, para estar presente digamos, en el debate que luego surgió en el mes de septiembre. Así que bueno, un poco esa es la génesis del libro, que al final, que era un libro en donde yo también, y como habéis leído, lo cuento en el prólogo, yo me di cuenta también de que había sido un poco, digamos, un poco falso, ¿no? En el sentido de que sí que había hecho conscientemente esa labor de rescatar a las mujeres, decir, yo quiero hacer algo diferente que no se ha hecho, porque además creo que es necesario para comprender a Cervantes y su época, tenerlas a ellas, pero digo, inconscientemente, sin deseo de hacerlo, pero en el fondo haciéndolo también, he hecho lo mismo que todos los biógrafos anteriormente. O sea, le he quitado a Cervantes la sexualidad. Es decir, y entonces claro, digo, si mi finalidad última como investigador es rescatar al Cervantes hombre, una parte esencial de nosotros como hombres y como mujeres, precisamente es la sexualidad. Es decir, y la vivimos, y bueno, y lógicamente todos estamos aquí porque ha habido sexualidad, quiero decir, y esperemos que el mundo siga porque siga habiendo sexualidad, quiero decir, que forma parte de nuestro elemento también casi de identidad como especie, bueno, y como seres humanos, ¿no? Como seres animales. Entonces de pronto dije, bueno, pues este casi es como el cuarto tomo de, en un momento dado, también la biografía de Cervantes, que ahora es ver no solamente cómo, digamos, seguirle a él como hombre para poder comprenderle, sino también ser consciente de cómo le hemos construido como mito, que por otro lado también es necesario. O sea, también como sociedad necesitamos tener mitos para que sean puntos de anclaje de nuestros modelos de sociedad o de nuestros elementos que pueden ser más o menos positivos a la hora de poder desarrollarnos como comunidad, ¿no? Pero sabiendo que son mitos, que una estatua es una estatua, y es el mito de Cervantes, y que ahí no está Cervantes. O sea, Cervantes está en otro lado. Y entonces ahí es este otro Cervantes que yo siempre digo que me encantaría irme a tomar cervezas o unos vinos en la época, entonces seguramente a casi todos o a todas vosotros también os encantaría iros precisamente a tomaros unos vinos. Yo con Lope no, ¿sabes? O sea, me parece un escritor maravilloso, pero tan vanidoso, que de pronto estar con alguien que lo único que hace es porque yo, y a un momento dices, mira, pues con tu madre o con tu abuela, que te aguanten, yo me voy, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la historia de la génesis y de planteamiento, y ahora bueno, ahora ya es el momento de las preguntas o de los comentarios o lo que queréis que comentemos. Pues, A ver quién se atreve. Nada. Eso, Animaros, eso, a ver quién se venga. atreve, eso. Una primera pregunta. ¿Tú crees que en los años 70 hubieses podido sacar este libro? No, claro. ¿Y en los 80? En los 80, no. Con dificultad a lo mejor. No, ninguna, no. Es que, digamos, mira, En los 70 sé que no. en En los 80, pero mira, hubiera salido, hay una cosa, mira, hubiera sido muy difícil poder escribirlo, ya no solamente sacarlo, ¿sabes? Es decir, la idea de poder reflexionar sobre ello, ¿no? Pero es que además seguramente no hubiera podido encontrar un lugar. Es decir, que lógicamente cuando yo le presento el libro a Plaza y Janés, ellos no tienen ningún inconveniente
en un momento dado decir, ah, no, este tema, nuestro catálogo se nos escapa y tal, o sea, ah, no, es Cervantes, eres tú, adelante, o sea, ningún problema, ¿no? Y sobre todo, hubiera entrado, como le pasó a Rosa Rossi, cuando en un momento tal, en una imposibilidad de un debate. O sea, de pronto había, cuando Rosa Rossi saca el libro, sus libros y tal, con su argumentación, con sus ideas en un momento dado, en los años 90, de pronto fue un ataque furibundo del cervantismo. Bueno, Ayala era como, si lo hubiera encontrado por la calle, la pega, o sea, directamente, o sea, tal, ¿no? Y eso hoy en día, bueno, pues hemos avanzado como sociedad, que decir, hay gente que en un momento dado puede estar o no de acuerdo, pero hombre, pegarme por ahora, no, no, también puede pasar, o sea, no digamos, no demos ideas. Bueno, el ensayo es muy, José Manuel, el ensayo es muy interesante, a mí me ha gustado mucho, es muy fácil de leer, tiene mucha ironía, tiene mucho encanto y se lee pues por episodios. Y yo tengo una curiosidad, cuando hablaste con Amenábar, ¿qué puntos de luz le diste para la película? ¿Qué puntos de luz? Mira, sobre todo, él tenía, la ficción la tenía hecha, o sea, es decir que yo cuando empecé a leer el guión y las primeras versiones, pensar que yo recibo el guión en la 7ª versión y la que se graba, que lógicamente luego la que se graba es simplemente el punto de partido del rodaje, luego se cambia todo, y eso es la cosa más fascinante también del cine, esto mentira, o sea, se cambia todo, o sea, en cualquier momento, es el número 18. O sea, hay 11 versiones con las que estamos trabajando, ¿no? Pero él tiene la historia. Y yo en las primeras versiones, siempre la idea que tenía era decir, joder, este pobre Alejandro lo que ha leído, las tonterías que ha tenido que leer. O sea, qué pena que no nos hubiéramos conocido antes o que él no hubiera en un momento dado, la productora, es decir, puesto en contacto, porque yo lo hubiera podido dirigir, de decir, mira, no, esta obra no tiene sentido porque es completamente absurda, esto ya está superado, esto tal cosa, no sé qué, no. Hasta que hubo un momento en el que me dije, no, menos mal, porque si no hubiera estado contando mi historia. Claro. Él tenía que contar la suya. Él tenía que equivocarse, leer los libros que no tenía que leer, mantener teorías que en un momento no tenían que mantener. Entonces, por ejemplo, él tenía una cosa que la tenía muy clara en la película. Lógicamente hay un juego entre la ficción y la realidad, entre el cautivo de ficción y el cautivo de real, ¿no? Bueno, y hay unos elementos, digamos, físicos que los identifican. Entonces él había dado por buena una teoría que ya desde el siglo XIX, bueno, ya sabemos que no es verdad, que no forma parte de tal, que es que Cervantes era tartamudo. Ah, sí, eso yo eso no lo sabía, ¿eh? Claro, entonces, claro, y no es verdad, que simplemente es una lectura otra vez, volvemos a lo mismo, como no había en las primeras biografías datos documentales, cualquier pequeño detalle en un momento de una obra literaria se sobreinterpretaba y sobre todo, digamos, iba hacia la vida de Cervantes como si fuera un dato objetivo. Entonces, claro, él en un momento dice, bueno, yo es que yo balbuceaba. Bueno, balbuceaba porque es una captatio benevolentia en un momento dado, en un lugar establecido para decir eso, ¿no? Y entonces, claro, imaginaos la película si en un momento dado Cervantes hubiera estado tartamudeando, o sea... Yo pensé eso, claro, a ver, claro, yo he visto la película, claro, él no al tartamudear claro, en y ningún no podía momento. nunca, como mucho incluso podía hablar un poquito entre cordobés y sevillano si quisiéramos, pero ya era como, por a mí me preguntó, ¿y lo hacemos? Digo, ya me parece, ya eso es rayar un poquito el ponerle un acento tal como demasiado. Y entonces, pero claro, el problema fundamental, incluso en la película, era, es que Cervantes es un contador de cuentos. Es un encantador, es decir, porque al final, y es un encantador que juega con la palabra. Pero claro, de pronto la imagen que hubiéramos tenido es la imagen en un momento dado de un contador de cuentos que juega con la palabra escrita, porque lógicamente es su espacio de libertad, pero que cuando tiene que en un momento dado tener la palabra dicha, la palabra oral, se encontraba con una imposibilidad que no le permitía llegar a los espacios de desarrollo, de prestigio que hubiera podido tener. Seguramente era una persona con el suficiente ingenio como para poder estar en los lugares y lógicamente no llegó a ser capitán porque no tenía el apellido para poder serlo. No llegó a tener un puesto de trabajo porque no tenía los amigos o no tenía la influencia para que le pudieran llegar. Bueno, era como una especie de constante... pero como todos en la época, como todos en la época. O sea, que cuando uno se llama Botín,
pues hombre, le hacen trabajar de abajo y le ponen de tal, pero el botín sabe que pasados unos años, pues a lo mejor va a estar presidiendo el banco, ¿no? Claro, cuando te llamas Cervantes, igual que cuando te llamas en un momento dado Maldonado o cuando te llamas Rufo, es decir, cuando de pronto vas viendo a Cervantes en su época, te das cuenta de que todos están haciendo lo mismo. Pensar, por ejemplo, Lope de Vega, Sí. que le podemos tener como el gran triunfador. Pero es un fracasado. Le pasa lo mismo, no tiene un oficio. O sea, no consigue tener un oficio, es decir, no consigue tener una paga mensual. Algo que le permita, aunque sea poco, que todos los meses pueda tener algo. Entonces al final se hace cura, que es la mejor manera, digamos, una manera fácil de tener la paga mensual, pero pequeña. Pero claro, por ejemplo, Lope de Vega, a pesar del éxito, a pesar del triunfo, a pesar del nombre, etcétera, pidió varias veces ser cronista de la Villa de Madrid, es decir, que en un momento dado tener ese pequeño puesto en la administración, pero que es un pequeño puesto que le permitía tener ese, digamos, ingreso mensual. Dijeron que no tenía categoría para ser cronista de la Villa. Y fracasó. Ya. Y lo intentó. Imaginaos Cervantes lo intentó, pero Rufo, o sea, todos Se en un momento... ve perfectamente Claro. aquí que lo intentaba constantemente, Sí, que sí, era sí. como ya una pulsión. Y otra parte del libro que me ha gustado mucho es bueno, tu parte poética, que se nota bastante y que me ha gustado mucho, y luego que nombras mucho la palabra poesía, que no la conozco, pero que la voy a conocer. Sí, sí, hay unos libros también de poesía, sí, sí. Sí, porque también ahí comiendo un poco, como habéis visto en el libro, también una parte también que me parece importante era romper también ese límite que en un momento dado tenemos en la sociedad cuando estamos hablando de un ensayo. Es decir, que nosotros, por ejemplo, en un momento dado podemos decir una novela puede ser complicadísima, pero ya como es una novela, de pronto dices, ay, me la voy a leer. O sea, Sí, el ensayo cuesta más. y claro, de pronto dicen un ensayo, puede Sí. ser un ensayo facilísimo, pero ya solamente de decirte es un ensayo, tú dices, uff, es que necesito tiempo, no, es que no... Y- Estábamos hablando al No. principio que yo no me lo hubiera comprado de motu propio, Claro. porque no leo normalmente ensayos, pero con la excusa del club de lectura, pues es algo nuevo, algo que aprendes, una oportunidad nueva. Sí, sí. Sí, y por eso yo también, era esa parte de decir, esa otra parte, digamos, de creador, en un momento dado, que dialogar también con Cervantes, ¿no? Y dialogar, digamos, con lo que sabemos de Cervantes, ¿no? Es decir, no, yo ahora me estoy poniendo de profesor y soy el profesor, entonces tengo que un poquito engolar la voz, o sea, y entonces que se note que en un momento dado tengo estudios y he trabajado y me he sacado una posición, o sea, no, de decir, no. Contar también con esa cosa poética, también esa cosa también a veces de meterme yo y de pronto en un momento de decir, bueno, pues ¿qué pasa conmigo también? O sea, también como escritor, si yo me hiciera esta pregunta que ahora le estamos haciendo a Cervantes, ¿cómo la contestaría yo? O sea, o con mi propia experiencia de vida, ¿no? Entonces yo creo que eso también ayuda a que en un momento dado también os sintierais con ese diálogo. Por ejemplo, hay una cosa también que yo quería, que era dialogar con vosotros. Es decir, en el sentido de curioso lector, digamos, intercalar, hacer muchas interpelaciones y pongamos que hay 50 interpelaciones en el libro. Bueno, en la versión inicial, la que yo entrego a Plaza y Janer, había como 200. Que a mí me pareció un acierto. O sea, yo me pareció un acierto. Digo, no, que estoy todo el rato interpalando, no sé qué. Sí. Claro, llegó el corrector, el editor, de pronto tuvimos una reunión y me dice, mira, te dejo 50. O sea, porque ya está. Porque es que es insoportable, o sea, es insoportable que estés continuamente, que ya sé que me estás interpelando, que no tienes que decir curioso lector, bueno, la idea también un poco del juego, todos esos adjetivos que acompañan al lector son adjetivos que utiliza Cervantes en sus obras. Es decir, cuando en diferentes obras, yo no me voy a inventar ninguno, sino voy a utilizar los que utilizaba él. Y efectivamente, cuando de pronto me mandaron ya la versión corregida, que también eso es una labor, también al final el libro tú lo presentas, pero también un proceso luego editorial que es importante, también porque es la primera voz externa que en un momento lo está leyendo. Y yo cuando lo leí de pronto dije, pues es verdad, o sea, se ha aligerado muchísimo y seguramente eso que para mí me parecía un acierto, también es verdad porque claro, uno va escribiendo poco a poco. Entonces va escribiendo ese capítulo, lo deja ahí, luego va al siguiente, luego vuelve y claro, cuando ya tienes el conjunto final de pronto dices, ostras,
está bien, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay cosas así que se han ido mejorando también en el proceso, ¿no? Ese tira y afloja, Ese es muy importante. llegas a un sitio y dices, uy, bueno, pues ya parece ser que la cosa... Sí. Y de golpe no está nada confirmado y pasas al siguiente, persona que ha escrito sobre él y que tú expones y te vuelves a encontrar otra vez. Y a mí ese juego me ha gustado mucho. Porque no concreta y te deja en el aire Claro. constantemente. Eso me ha parecido muy interesante. Sí, también esa idea también jugar con esa cosa del misterio, decir, Del misterio. bueno, ¿qué va a pasar, no? Y Sí. también la idea también jugar con los capítulos cortitos, Sí. también un poquito de decir, también un poco para lo mismo, para ayudar, de decir, bueno, si a mí este tema en concreto no me interesa, sé que van a ser 4 páginas y bueno, me las puedo guardar, o sea, las puedo leer porque voy a pasar a otro que a lo mejor sí que me va a interesar, ¿no? Entonces ahí es el juego que viene, eso sí que... Sí, no quiero desvelar nada porque aquí hay gente que no lo ha leído. No. Sí, Pero hay momentos en los que, bueno, el archivo de Indias, la investigación, eso es algo súper interesante. Sí, yo creo un poco en la línea de lo que decía la compañera, el tema de los ensayos, que los académicos, o sea, bajéis un poco y seáis capaces de divulgar, porque si no es que se queda el asunto muy cerrado y que nos hagáis una cosa como de calidad, ¿no? Que no sea, nos contéis un cuento, no lo contéis en modo cuento, sino que un respeto así a los que no somos cervantinos, no tenemos esa experiencia, y entonces es muy de agradecer. He leído pocas páginas, pero mi marido lo compré ayer y ya lleva medio, o sea, que debe ser interesante. Sí, Sí, pero es rápido. sí, efectivamente, sí, esa es la idea. También es verdad que también son cambios, son procesos, ¿no? Frente, por ejemplo, a la digamos, sociedad francesa, por ejemplo, que sí que ha hecho de la divulgación un elemento incluso académico, incluso dentro de la universidad, y con un cierto prestigio, es decir, que no solamente es ya que lo hagas, sino que también luego estés en los lugares, digamos, pues eso, imaginaros lo que es Francia, que no sé si seguirá, las cosas van cambiando, ¿no? Claro, tenía 2 o 3 programas de libros en la televisión, en donde se hablaba de libros, no eran lugares de promoción de la última novedad, sino gente que de pronto se pasaba 1 hora hablando de libros. Claro, convocaban a los ensayistas, o sea, no solamente a los narradores, y luego a los poquitos poetas, que el poeta da prestigio. Ay, que venga el poeta, de vez en cuando, ¿no? Pero claro, el ensayista, y en cambio aquí, por ejemplo, es imposible, pero imposible, por ejemplo, este libro que, bueno, digamos, lo gestiona, digamos, está en un lugar, que veáis, digamos, dentro del mercado editorial, un lugar, digamos, colocado bien, o sea, que está, lo gestiona la agencia Balcells. Ya estamos hablando de la agencia literaria más importante que gestiona el libro. Lo publica Plaza y Janés, dentro del grupo Random House. O sea, estamos ahí. Página 12, o página 2. No le ha interesado para nada. ¿En serio? Nada. De pronto dijo, no, es un libro que no nos interesa. ¿Sí? Y entonces dice, ¿por qué el ensayo? En cambio, si Pero es se un hablan de novelista... muchísimos ensayos. Claro. Se habla de muchísimo ensayo en página 2. Pues nada. Sí, asidua. Pues de pronto no le interesó para nada. Igual le Entonces, interesa más adelante. ¿eh? A un programa que Bueno. hacemos O a lo mejor no es el lugar, Sí, digamos, sí. pero también... Muy política, me parece. Sí, hay No, mucho... seguramente. Sí, no, y por eso que no es un espacio en donde hay una parte económica, en donde, bueno, lo que hay es también esa parte de promoción de las grandes cadenas. Que antes sí que había programas. Ahí nombras a se Fernando Arrabal. Hombre. Yo recuerdo un programa Claro. que Fernando Arrabal, que Se estaba, cayó, que sí, se movía sí. encima de la mesa. Sí, sí. Eso fue en los años. 80, bueno, claro, cuando publicó, en el 90, cuando publicó la biografía, que era el programa de Sánchez Dragón. Es San Dragón. Yo lo vi en directo ese programa. Y, Sí. y luego Sí. Se sentaba en la al mesa. nombrar- Estaba borrachísimo, entonces llegó borrachísimo, se sentaba en la mesa. Tremendo. Si antes había esos programas. Claro, Que son un riesgo ahí en directo y En tal, directo. y él entra borracho o como fuera, y se hace ese programa. Ahora no. sí. Que también son esos tiempos, ¿no? También, bueno, hemos ganado unas cosas y Sí. también vamos perdiendo Vamos perdiendo como sociedad otras, ¿no? Cuando tenemos que reivindicarlas, ¿no? Claro. Pero es verdad que el ensayo está todavía en ese lugar que tiene, por ejemplo, una que ha roto también ese digamos, techo de cristal del ensayo es Irene Vallejo. Buah. Claro, Ah, Irene sí. Vallejo, pero claro, ha sido también todo digamos, un acontecimiento, pero claro, un acontecimiento que lamentablemente no ha sido el abrir camino para que luego a partir de ahí otros Más. ensayos,
O sea, se ha quedado como casi, bueno, Como una referencia. una referencia Y ya única, está, ¿no? Como si- aislada. aislada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir, ¿no? Hay que seguir un poquito, yo creo, en esa línea también, para que al final no se quede sola. Bueno, bastante pobrecita. Aunque estemos a años luz de ella, pero bueno, todo lo simpática que es, que vale la pena acompañarla a Irene. ¿Cabría la posibilidad de que sea desmitificado el mito? De que la posibilidad de que no haya llegado a un sitio donde debería haber llegado. Bueno, para mí mi ilusión es precisamente seguir haciendo que el hombre esté cada vez más presente. Lógico. O sea, que esté más presente, ¿no? Y es duro, porque claro, el problema del mito, claro, el problema del mito es que es una construcción como los cuentos, que son unas construcciones perfectas. Está ahí. Está ahí y todo tiene sentido. Que no lo toquen. Claro, por ejemplo, los biógrafos, ¿qué somos los biógrafos? Nosotros, los biógrafos, lo que hacemos es poner orden a la vida de un muerto. Y la vida no es nada ordenada. O sea, que si cualquiera de las nuestras, que si ahora hiciéramos cualquier análisis de por qué hemos hecho tantas cosas, no hay una lógica aplastante tal, sino muchas veces hay casualidad, mil cosas, errores, que de pronto dices, Dios mío, tal, y dices, bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Ya que estoy aquí, pues ya, tengo que aguantar o lo que sea. Pero claro, como biógrafo, tú no puedes estar yendo, abriendo líneas, tienes que poner orden a ese muerto, ¿no? A esa vida, ¿no? Claro, en ese elemento, de pronto tú tienes unas construcciones que son como los cuentos de niños, que los tienes ya metidos en el ADN. Claro, destruir, o sea, conseguir que en un momento dado una idea, un mito, ya no la gente no lo mantenga. Por ejemplo, el mito de Cervantes fracasado, que no le hicieron caso en su época, no le supieron entender, que no supieron que en un momento dado tenían a ese genio que ha transformado la literatura. Que es verdad, Cervantes ha transformado la literatura 2 siglos después. O sea, el pobrecito mío, o sea, por mucho que hubiera querido, ni lo hubiera... Pero claro, yo de pronto digo, vamos a ver, y eso, y murió pobre, entonces murió pobre, nadie le hacía caso, etcétera, etcétera. Claro, de pronto dices, vamos a ver, vamos a irnos a los datos. O sea, no nos vayamos un poco al general, a la idea, a la construcción, sino a los datos. Vamos a ver, yo tengo una persona que a los 66 años publica todos los años un libro. En el 66, o sea, en 1613 publica las novelas ejemplares, en 1614 publica El viaje del Parnaso, en 1615 publica Las comedias y entremeses, en 1615 publica la segunda parte del Quijote, se muere, pero ya tenía preparado, y en 1617 sale El viaje del Parnaso. Lo publica además en editoriales que están algunas a la altura del Planeta. O sea, editoriales que no es de pronto decir autopublicación y tal. Bueno, si nos pusiéramos objetivamente y dijéramos, una persona que es capaz de publicar un libro cada año en una editorial como Planeta, ¿le hemos de considerar una persona que no es, digamos, aceptada y reconocida en su época? Pues no. Es decir, lógicamente ahí hay algo que lógicamente tiene que ver porque él trabaja en el mundo editorial, tal, pero bueno, encuentra personas que están financiando, es decir, que están imponiendo su dinero para que esa obra en un momento dado, no solamente el gusto de Cervantes por darla a conocer, sino porque hay gente que está apostando en un momento dado ahí, ¿no? Y claro, de pronto te das cuenta de que sí, el Quijote, la primera parte del Quijote tiene 5 ediciones en 1605, 2 de ellas piratas, o sea, tiene 3 legales y 2 piratas. Pero es que las novelas ejemplares tiene 12. Es que el Persiles tiene 18. Es decir, es que en un momento dado los lectores de la época no solamente pudo publicar, sino que es que automáticamente era una persona que vendía muchísimo porque realmente era aceptado. Claro, ¿qué sucede? Nadie se dio cuenta de lo que había, que es esa genialidad del Quijote, que fue un fracaso en 1615. O sea, de la misma manera que en 1605 fue todo un éxito, en 1615 fue un fracaso, y lo sabemos por otro dato, no es solamente una cuestión tal, si os recordáis en el libro, en 1623 muere el editor del libro, Francisco de Robles, que había editado el libro, el librero, y quedaban todavía más de 300 ejemplares de la primera edición en la librería. O sea, 8 años después de publicado la segunda parte del Quijote no se había terminado la primera edición, todavía. O sea, ¿qué sucede? Y mucha gente en su época no le gustó el Quijote, la segunda parte, porque era un libro que de pronto le pasaban cosas absurdas para un lector de la época
que demostraba que Cervantes no era capaz de escribir según los modelos canónicos que en aquel momento existían. Se establecía. Pero claro, esos no modelos canónicos, es decir, estar en los márgenes, que es también otra cosa que me encanta de Cervantes, que de pronto se encuentra en esos márgenes, le da una libertad tremenda de escritura, que luego es lo que lectores un siglo después, sobre todo ingleses y luego franceses, van a entender que eso, que es completamente lo marginal, es lo que hay que convertirlo en el centro. Es el punto de partida, precisamente, de la novela moderna. Por ejemplo, hay una historia, bueno, la cuento porque siempre es una historia que me encanta contar. Así que, y eso también la meto, si tengo la oportunidad, meto la historia porque es... Bueno, si os acordáis de la segunda parte del Quijote, la segunda parte del Quijote, hay un libro maravilloso, de hacer también publicidad, librera, así que para poder en un momento dado... Si no habéis leído un libro maravilloso que tenéis que leer, que es Ladrones de tinta. Ladrones de tinta de Alfonso Mateo Sagasta. Ya tiene 20 años, pero es una novela maravillosa. Sobre todo porque además vais a aprender muchísimo de las costumbres cotidianas del siglo de oro. Entonces, Alfonso Mateo Sagasta plantea digamos, una novela policíaca precisamente para intentar explicar por qué en un momento dado, quién está detrás de El Quijote de Avellaneda. Entonces de pronto, al Francisco de Robles, cuando se entera, va a contratar, contrata uno, Montemayor, que es un cajista digamos, a su sueldo, le va a poner, digamos, le va a contratar, va a decir, oye, te vas a dedicar ahora a investigar en el mundo literario quién está detrás de este Alonso Fernández de Avellaneda, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas que no pienso contar y un final que no pienso contar, ¿no? Pero es maravilloso porque está contando ese misterio, ¿no? Claro, entonces, en ese misterio, nosotros nos encontramos una situación, digamos, en el Quijote, de la segunda parte del Quijote, que es que hasta el capítulo 59 no se habla del Quijote de Avellaneda. O sea, se producen una serie de aventuras, una serie de historias apasionantes, pero no se habla nunca del Quijote de Avellaneda. Hasta el momento de que llega el capítulo 59, donde se produce la siguiente escena, que seguramente todos acordáis, pero os la voy a recordar, que es en un momento dado en una venta, que están Don Quijote y Sancho camino de Zaragoza, están esperando a cenar, y mientras están esperando, están allí hablando, y en la habitación de al lado hay otros dos caballeros que también están esperando para cenar, que les llegue la cena, y está también hablando. Y de pronto un caballero le dice al otro, bueno, mientras estamos esperando para cenar, sigamos leyendo la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Claro, en la habitación de al lado, imaginaros, Pladur, o sea, nada de tal, no sé qué, en un momento dado Don Quijote, y la segunda parte de Don Quijote, entonces el caballero dice, mira, no vamos a seguir leyendo ese libro porque es aburridísimo. O sea, la primera parte era muy buena, pero es que esta segunda parte se nota que es de otro autor porque es muy mala. Está muy mal escrita y además hay una cosa, entonces le dice el otro, dice, bueno, pero es que no tenemos otra cosa que hacer. Dice, bueno, pero es que hay una cosa que no aguanto. Y es que en un momento dado diga que Don Quijote no está enamorado de Dulcinea. Claro, hasta ahí podríamos llegar. Don Quijote, cuando escucha que Don Quijote no está enamorado de Dulcinea según un libro, sale, tac, tac, entra y de pronto entra en la habitación de esos dos caballeros. Imaginaos la escena, de pronto, para un lector de 1615, o sea, para nosotros es una escena apasionante, pero imaginaos para un lector de 1615 que de pronto se encuentra a ese personaje de ficción que lleva 59 capítulos leyendo y que lógicamente ha leído de la primera parte y también de la segunda. Porque la segunda parte tuvo muchísimo éxito, incluso se reeditó ese mismo año, en 1614. Es decir, imaginaros que ese lector que está leyendo eso ahora mismo, seguramente en su biblioteca, en la parte de atrás, hay un ejemplar de la primera edición y hay un ejemplar del Quijote de Avellaneda mientras él está leyendo el libro. Y de pronto en el libro ve como hay un personaje que entra y de pronto le dice, bueno, ¿y esto qué es? O sea, que están diciendo ustedes la segunda parte de Don Quijote. Entonces, el caballero le entrega a Don Quijote personaje un ejemplar de ese libro que lógicamente están leyendo, que lógicamente existe en la realidad y que el lector de 1615 quizás lo tiene incluso un otro ejemplar detrás de tal. Don Quijote lo mira un poquito tal, y lo devuelve y tal, y dice, no, si quédese usted, si lo puede leer. Y dice, no, que no quiero que vaya a los oídos de su autor que diga que lo he leído entero. Solamente lo he ojeado. Y ojeado me he dado cuenta de que es muy malo. Porque mira, primero, está escrito por un aragonés.
porque le faltan artículos y tal. Yo, para mí, es una pista falsa que han ido todos los cervantistas detrás de esa pista, y es una pista falsa de Cervantes, porque claro, una de las cosas, el libro sale con seudónimo, se imprime además en Tarragona, en una imprenta que no existe, porque en realidad se imprime en Barcelona. Entonces, claro, Cervantes sabe muy bien quién está detrás de Alonso Fernández de Avellaneda. Pero dice, claro, mi peor venganza es precisamente que nadie sepa quién está detrás. Claro. O sea, que si ahora mismo yo te digo quién eres, vas a pasar, o por lo menos ahora vas a estar en un lugar, imaginaros, hubiera pasado a la historia de la literatura. Completamente tal, ¿no? Entonces, y dice, y además es un libro que es falso, porque mira, se equivoca a la hora de decir cómo se llamaba la mujer de Sancho Panza, que todo el mundo sabe que es Teresa Panza, cosa que el propio Cervantes en la primera parte va cambiando los nombres de uno a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se lo devuelve. Y entonces le dice Cervantes, y entonces imaginaos la situación. Don Quijote dice, bueno, ¿y qué cuenta esta historia? Dice, bueno, cuenta las aventuras, precisamente, que hay de Don Quijote y Sancho en las justas de Zaragoza, que las pierde, no sé qué, no sé cuántos, cosa que ya Cervantes había dicho y anunciado al final de la primera parte, diciendo, hay memoria en los anales de la Mancha de que fueron a las justas. Entonces, de pronto, el personaje Don Quijote dice, yo voy a demostrar que ese Quijote es falso. Yo, que soy el verdadero, no voy a pasar por Zaragoza. Voy a dar palabra y me voy a ir a Barcelona. Muy bueno. Entonces, claro, imaginaos lo que está haciendo Cervantes. Claro, Cervantes, ¿qué está haciendo? Una crítica, o sea, es decir, Cervantes está haciendo una estrategia para el lector del momento que tiene su ejemplar aquí, para en un momento dado demostrarle que su Quijote es mejor. Es decir, él no está pensando en voy a transformar la historia de la literatura, sino voy a jugar con mi estrategia literaria. Pero claro, ¿qué es lo que está haciendo Cervantes? Y de pronto está haciendo que ese personaje, un personaje, tome las riendas de su destino. Que no tenga, porque Cervantes podría haber dicho a Don Quijote, vaya, como está escrito, como ya hay un historiador que ha dicho que tengo que ir a Zaragoza, pues tengo que ir y bueno, diré que no lo soy. No, me dice, no, yo no tengo que aguantar ningún destino ya previo que se ha hecho. Yo tomo mis riendas. Es decir, de pronto consigue una libertad propia y además no es el narrador que dice, y yo le voy a cambiar. No. Es el personaje mismo que toma las riendas y de pronto decide irse. Entonces, claro, de pronto es una cosa... Entonces, eso, para nosotros y para los, digamos, sobre todo, ya a partir del 19 y del 20, este episodio se va en un momento dado a enamorar a los grandes escritores. Pensar, por ejemplo, el caso de Unamuno, gran lector del Quijote, etcétera, cuando de pronto en su Nibola Niebla, claro, su personaje en un momento dado dice, mira, yo no puedo más. Me voy a ir a Salamanca a hablar con este tipo porque es que me hace la vida imposible. O sea, que me haga un poquito, y te vas a Salamanca, te toca y te digo, tío, o sea, hazme un poquito de una alegría en la vida, lo que sea. Está jugando que el personaje quiere tomar las riendas también de su destino, ¿no? Pero claro, eso en el siglo XX. Pero claro, los lectores de la época, eso no acababan. ¿Qué es esto? Que en un momento dado un personaje... No, los personajes son lo que tienen que ser, tienen que tener decoro, tienen que comportarse de una determinada manera, ¿no? Entonces, ahí es donde está la grandiosidad de pronto un libro que el propio Cervantes lo había colocado en su programa literario como un libro marginal, y cómo de pronto la marginalidad, como el propio Cervantes también fue un escritor marginal, no estaba en el centro, pero cómo la marginalidad que te da algo fundamental, que es la libertad para en un momento de hacer las cosas. Entonces, Lope seguramente podía haber hecho muchas cosas, pero no pudo, porque estaba en el centro, porque tenía el foco, y sobre todo porque era la voz del poder. Entonces, claro, Lope en un momento se tenía que hacer una comedia, tenía que hacerla de acuerdo a los modelos de conducta y de, digamos, de organización, personajes y de sociedad que el poder quería. Y si en un momento dado lo hubiera dicho, no, es que yo quiero que en un momento este personaje... Ya no, pero es que esto no le gusta al público. Ya, pero es que yo quiero... que no gusta al público. Pero imaginaros lo que es cualquier autor de éxito. O sea, esto mismo, o sea, en un momento dado, yo qué sé, María Dueñas. María Dueñas es un poquito más libre. Pero otras que en un momento dado viven del bestseller, que en un momento hacen una cosa completamente distinta, la entregan a la editorial dice, ¿qué has escrito? O sea, no, tú tienes que seguir escribiendo. El público no lo quiere, lo que ya, si te lees, porque quiere lo mismo que ya te lo le has dado. Entonces cuando tú dices, es que yo quiero escribir otras cosas, ya, pero es que si quieres seguir publicando y ganando y el contrato, tienes que hacer. Entonces claro,
es lo que tiene el poder. El poder digamos, te ilumina, porque te coloca en un lugar, Sí, pero te oprime. pero te proyecta, te comprime. En cambio, estar en los márgenes, en un momento dado, tiene esa libertad de poder también llegar, poder en un momento dado, no solamente dejar los textos en el cajón, sino difundirlos, pero con esa libertad en un momento dado de saber que yo puedo hacer aquello que quiero, ¿no? Y ahí es donde de pronto Cervantes se mueve en una, digamos, en una paleta de posibilidades que otros autores seguramente también la tenían, pero no tenían el tiempo o no tenían en un momento dado la posibilidad de utilizarla. Unas cositas, ya que estamos. Venga. El libro y la película se han vinculado muchísimo desde la producción, que se en el tiempo, hay una colaboración y tal. Yo pienso que todo era una operación de los sucesores de Carmen Marcet y tuya, y la pensaba en una confabulación judeo-masónica para triunfar. Se ha vinculado mucho la película con el libro. Yo, claro, cuando más he leído tu libro, yo creo que no tiene nada que ver con la película. Vamos a ver. Lo que vende y lo que ha salido es el tema gay y el tema homosexual, antes y tantas cosas siempre pues, son atractivas y divertidas. Pero en la película hay una poetización magnífica de Amenábar, de los indicios que tenemos para poder llegar a esa deducción. Y yo al menos cuando fui a adquirir tu libro, pensaba que ibas a una indagación del tema. Para bien, me encontré que no. Te lo decía antes. Porque el libro es muchas más cosas que la película. Independientemente de que la película, como entra por los ojos, pues pueda buscar más o focalice sobre algo poéticamente muy bien hecho. Pero quien vaya a leer el libro pensando en que vas a contar el tema del mito homosexual generado en los 1700 o en los años 80 del siglo XX, eso era ya demasiado, pues yo pienso que se equivocaría. Para bien, veo que el libro toca el tema con gran tino y con gran sabiduría, porque dice, bueno, podría ser hetero, podría ser homo, pero el libro toca otras teclas del Cervantes íntimo que van bastante más allá del tema, o que al menos lo superan explícitamente o entre líneas. Por tanto, era una primera impresión. Yo primero iba y yo digo, bueno, estos se van copiando de unos a otros y tal. Mira, espera, te voy a decir una cosa con eso que dices. Sí. El segundo capítulo del libro contaba precisamente lo que os he contado de cómo yo llego a la película. O sea, y cuando llegamos a la editorial, de pronto en la editorial dijeron no, vamos a suprimir este capítulo porque precisamente el libro no tiene con esa idea precisamente de... Pues te lo digo para bien, y la película me parece muy bien, ¿eh? Sí. Pero quiero decir que hay dos orientaciones distintas para bien, y que se han podido crecer y que coyunturalmente, como bestseller o como fenómeno social de lectura, pues va a dar un resultado que igual necesitabas tú, necesitaba Alejandro. La otra cosa de las muchas interesantes que se puede decir ahí es, a ver, tú cuando leías por primera vez, como yo en nuestra tierna infancia, los textos de Cervantes, que indiciariamente pueden vincularse al tema gay, hablo de qué, de los cuatro de Argel, los baños de Argel, la historia del cautivo intercalada en la primera parte del Quijote, hasta quizá en parte la Dorotía en algún momento y el Persiles. ¿Habías alguna vez percibido algún indicio del homoerotismo con el... No, nada. ¿Verdad? Para nada, no. Digo, A mí primero cuando salió todo el fenómeno Sí, del sí. tuyo y el de la película y tal, pues, qué cosa. Mira que me he leído yo eso a la mar de bien. Desde la tierna infancia cuando ya no tenía tierna infancia. No te suscita nada en absoluto. Nada. Además, como ves al bicho este, al gobernador de Hazán, Hazán, que es una mala bestia, ¿no? En los
maltratos que nada, bueno, al final Cervantes salva el pellejo en el último momento, cuando ya lo va a echar a Constantinopla para que no se pueda fugar, después de los 4 intentos de fuga que tiene. No llegas a imaginarte nunca, ¿verdad? En esos inicios, que quería ver si tú Sí, no, en algún momento hay una cosa que os digo que era... Primero, esa cosa que me ha pasado, esa, terminar una conferencia y de pronto alguien levantar, bueno, y hablar de cualquier cosa, estás hablando de la batalla de Lepanto, sí, muy bien, sí, va, muy bien, pero era homosexual, ¿no? Y decías, ¿y qué? O sea, ¿a qué pregunta viene, no? Y luego la otra cosa era, claro, lo queréis esconder. Entonces dices, ¿cómo que lo queremos esconder? No, está clarísimo que lo es, hay indicios totales que lo es, porque claro, vamos a ver, nunca fue feliz en su matrimonio. Eso es un indicio de homosexualidad, o sea, es un indicio de que no funciona el matrimonio, pero, o sea, que nada más, o sea, que... A un 99%. Y ya está, por eso, que de pronto, entonces dice, hay 7 argumentos, y me acuerdo, un escrito decía, hay 7 argumentos irrefutables de que Cervantes era homosexual. No hay ninguno, entonces ahí están los 7 pecados capitales del libro que un poco vienen a decir, bueno, ¿estos son los argumentos? Pues mira, no. Si los colocamos en su época, nos damos cuenta realmente de lo que sucede, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que al final es un mito. Entonces, por tanto, es una construcción. O sea, es decir, por eso también es decir, el mito de la homosexualidad. Entonces, es decir, si yo quiero en un momento dado construir, claro que voy a encontrar indicios. O sea, porque claro, en una obra tan variada y rica, claro, si yo saco de contexto lo que sea, yo voy a encontrar en los periódicos donde se jugaba la vida a principios del siglo XX, tal, pues un día apareció una portada que era Cervantes anarquista. Y al día siguiente otro periódico de otro signo, por decir, Cervantes católico, Cervantes revolucionario, Cervantes conservador. Claro, tú vas sacando, pero claro, no significa que aquello que estás viendo. Y claro, luego ya, digamos, yo me he tenido que volver a leer esos textos que en un momento dado de los años 80, que alguno había leído y lo tenía en casa, pero no me habían interesado y estaban ahí, y digo, bueno, hay que volver a leer, claro, ahora ya con la perspectiva del año 2023, 2024, era decir, Dios mío, ¿cómo hace 40 años se podían decir estas barbaridades? Bueno, todo eso de pronto el Sancho Panza queer. O sea, es el pobrecito mariquita porque de pronto en un momento dado pues está todo el rato hablándose de que tiene el culo muy ancho. Entonces es una demostración de que era homosexual. Hombre, pues, claro, de que no, porque él está muy preocupado de que le duele el culo cuando se monta en el caballo. Pues hombre, está preocupado porque bueno, le duele, que decir que no por otra cosa. O sea, y de pronto ir sacando eso, no solamente de contexto, sino a partir de ahí construyendo, y luego esa cosa maravillosa que era... que es también el valor de las palabras. Esa cosa que en un momento dado decimos, el manco de Lepanto. No, pero no era manco. No, claro, no era manco, porque era manco de Lepanto. Ya, pero no era manco. Ya, pero vamos a ver. Manco, en el siglo XVI, se decía de aquellas personas que en un momento dado le podía faltar una parte del brazo o que lo tenía estropeado. Entonces era una acepción, digamos, entonces claro, era el manco de Lepanto porque tenía el brazo estropeado. Entonces, claro, cuando de pronto dice, claro, en un momento dado, Sancho Panza dice, a mí no me empreña nadie. Eso es una demostración, ya está, lingüística, de que es homosexual. Yo digo, claro, empreñar es en un momento dado una cosa... Entonces, claro, te vas al diccionario y dices, bueno, vamos a ver. Te dice, empreñar, en las mujeres quedarse embarazada. En los hombres, en un momento dado, hacerse convencer o dejarse convencer por las palabras de otra persona. Porque en un momento dado, como si esas palabras en un momento dado las hubiera hecho propias, ¿no? Entonces, claro, de pronto dices, lingüísticamente, si te vas al momento y al contexto, te das cuenta de que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Que eso luego no significa, entonces ahí la cosa de decir, pero no era entonces no homosexual. No, vamos a ver. Entonces, habríamos hablar de otra cosa, que es precisamente de cómo eran las costumbres de la época. Y entonces, claro, la primera cuestión es, vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que el elemento, digamos, disturbador de la sociedad de aquel momento era la sociedad católica, la sociedad europea. Es decir, ¿qué es lo que hacía la sociedad católica o qué es lo que hace en un momento dado el catolicismo o la religión católica en un momento dado para demostrar su poder? Obligar a que en un momento dado aquello que es natural sea completamente artificial. Es decir, el deseo.
El deseo es algo que nos nace, es decir, que tenemos. Entonces es algo natural, en un momento dado, el querer demostrar ese deseo, en un momento dado, con una caricia, con un beso. Eso es algo que en un momento dado incluso no tienes ni que enseñarte. Claro, ¿cómo yo te demuestro que tengo poder sobre ti? Haciendo que eso que sea natural sea pecado. Entonces ¿qué sucede? No había relaciones homoeróticas, digamos, públicas en la sociedad europea en aquel momento, pero tampoco había demostraciones de deseo en la sociedad deseo heterosexual en la calle. Una pareja no podía ir de la mano, no se podía una pareja dar un beso. Pero claro, eso de pronto, muchas veces cuando yo se lo explico a los alumnos, ¡hala! Y eso, yo eso lo viví con mis abuelos. O sea, mis abuelos en un momento dado seguramente pueden ser muy cariñosos, seguramente, y lo eran, y bueno, y tuvieron que serlo en algún momento para estar yo aquí. Es una demostración de no sé qué, no sé cuándo, pero yo a mis abuelos nunca les vi en un momento dado hacerse ningún gesto de deseo, de cariño, de demostración pública, digamos, que en un momento dado, en la intimidad seguramente, todo lo que quisieran. Pero claro, eso que era la demostración de que el espacio público yo lo domino, porque en un momento dado no te puedo hacer. Entonces claro, imaginaros encontrarse en ese mundo en donde todo está regularizado, además si es desde el punto de vista de la religión, es pecado. Pues eso luego tiene una pena externa. Pero si es desde el punto de vista civil, es un delito. Con lo que entonces también, en un momento dado, tiene una pena. Con lo que entonces al final tienes que estar con el cuidado de que no puedas hacer ninguna de esas demostraciones. Claro, llegas a una sociedad, como es la sociedad en un momento dado turca. Al final dicen, no, la Sharia, que son los musulmanes, no, es la sociedad turca. Pero aquí son los turcos, en donde en un momento dado la sexualidad forma parte de la vida pública. Entonces, de pronto, la gente en un momento dado podía, cualquiera, estar en la calle demostrando su... Entonces, claro, imaginaros el choque. O sea, de pronto, eso que dice que tú nunca has visto besarse a dos personas, porque nunca has visto en público besar a dos personas porque está prohibido. Y de pronto ves que la gente se besa. Y dices, uy, estos están besando. Pero además no pasa nada. Entonces, lo primero que dices, Dios mío, la verdad, les van a cortar la cabeza. Nada. Ves que se van de la mano y tal. Ves que en un momento dado se ayudan. Ves que... Porque no solamente estamos hablando de sexo, estamos hablando de algo fundamental, que es el deseo. O sea, que es otra cosa, que es decir, que es algo que es lo que hace que en un momento dado el sexo tenga sentido también. Bueno, pues entramos en otro debate y en otro foro, ¿no? Pero que en ese sentido... Entonces, claro, el problema es también la situación, que eso también yo lo he aprendido con el libro, que es cuando tú estás en ese espacio, estás en un espacio de una libertad, que es además la libertad que va con tus propios deseos. No es una libertad impostada en un momento, tú tienes que hacer algo que en un momento dado no desees, sino que es algo que te sale en un momento dado, querer, amar, desear, etcétera, etcétera. Claro, estás un tiempo en esa sociedad, estás un lugar en esa sociedad, te acostumbras a ese espacio. Imaginaros lo que es también compartir ese espacio también en un momento dado del baño. Se crean momentos, digamos, de intimidad, también, digamos, continuos entre personas, en este caso del mismo sexo, porque ahí sí que estaban divididos hombres y mujeres. Claro, has vivido todo eso y de pronto vuelves otra vez a tu espacio inicial, que es además el espacio al que tú estás deseando volver. No es un espacio ideal que has ido al paraíso, no, tú quieres volver a tu espacio. Y cuando vuelves a tu espacio, tú de pronto te sientes un poquito extraño. Porque aquello que ya estás acostumbrado a hacer, que te sale, sabes que no lo puedes hacer. Y esa caricia en un momento dado te puede delatar, porque al final puede pensarse otra cosa. Pero es que además la gente que está a tu alrededor te ve a ti como un peligro. Porque eres la demostración de que otra cosa es posible. Y lógicamente al poder eso nunca le gusta, que haya otras posibilidades, sino que tiene que haber aquella que quiere imponer. Entonces, claro, para mí uno de los aprendizajes personales que he tenido con el libro es darme cuenta que en un momento dado el doble exilio que al final tienen los cautivos cuando vuelven. Pues yo me imaginaba, mi idea, que seguramente que es la que tenemos cada uno, es han estado encarcelados, han estado privados de libertad, han estado convertidos en un objeto simplemente económico. Cuando vuelven, gran fiesta que le hacen en su casa, gran fiesta que le hacen en su pueblo, o sea, le reciben casi como un héroe, porque en un momento dado
ahora sí vuelve otra vez a ser el mismo, ¿no? Y claro, no, de pronto es un peligro, pero imaginaros lo que es además un peligro en esta zona, en toda la zona del Levante, en toda la zona en un momento dado de las islas, porque claro, esa persona puede aparentemente haber venido, pero nunca haberse ido. Es decir, convertirse en un espía, para conseguir en un momento dado que los barcos de los corsarios puedan saber cuándo tienen que venir para conseguir en un momento dado que los pueblos de la costa, por eso todas las torres y todas las defensas que hay en el Levante, en un momento dado les puedan capturar. Es decir, de pronto se convierte no solamente en alguien extraño que está en contacto con el otro, sino en un posible, digamos, persona que está apoyando al otro, ¿no? Con lo que esa persona, por mucho que diga que no, que les odio, que no he hecho nada, no sé qué, no sé cuánto, siempre va a estar estigmatizada por algo que nunca ha decidido hacer. Y al final ser cautivo, digamos, haber sido cautivo, pues una opción de vida que está desde el barco galera que llega no sé qué, o la cantidad de pobrecitos pescadores que han salido con su barca y no tienen otra cosa a pescar, y como los corsarios no tienen ese día nada que hacer, que no han conseguido ninguna galera, pues se llevan a todos los pescadores que encuentran en su camino. Y pobrecitos que han hecho, ¿no? Entonces esa también idea del cautivo, por eso yo lo explico un poco en el libro, que para mí también es importante, el cautivo tiene que luego sobreactuar en cómo ha sido su comportamiento en el cautiverio. Claro. O sea, tiene que crear esa imagen, que ahí es donde viene también el inicio del mito de Cervantes, pero claro, si abrimos el foco, lo hacen el resto de todos los cautivos que les pasa, no solamente Cervantes, es, claro, bueno, yo no he sido valiente, he sido el más valiente. Yo no he sido, claro, yo no he sido un religioso, he sido el más religioso. O sea, yo, este rezaba 2 misas, pero yo tres, porque lógicamente no sé qué, no sé cuándo. Pero claro, era una necesidad, al final también de supervivencia. O sea, todos tenían que sobrevivir en una sociedad en donde, quitando, digamos, 3 o 4 familias que tenían lo suficiente dinero para estar por encima del bien y del mal, como sucede hoy en día. Hay personas que pueden pasar gobiernos, no sé qué, cuando están por encima del bien y del mal por los que tienen de dinero, el resto tienen que estar, como todos nosotros, remando para poder en un momento dado estar en sociedad, ¿no? Una pregunta, solo ya que has escrito la biografía de él, si tuvieras que elegir personalmente una etapa de su vida, porque hacía se centra la película en el cautivo, en el cautiverio, tú también en el libro también, aunque hablas de otras cosas, es verdad que extiendes, pero está un poco relacionado. ¿Con qué etapa elegirías tú, que tienes un conocimiento completo de la vida de Cervantes? Pues es que claro, cada etapa tiene su interés, ¿no? Su cosa, ¿no? Para mí, digamos, hay una etapa, esa etapa de la vuelta de Argel, cuando de pronto vuelve a un mundo que ya no es el que dejó. Es decir, que al final vuelve al mismo lugar, vuelve a Madrid, pero ya no están, digamos, los ejes políticos han cambiado completamente. Sus anclajes, digamos, de posibilidades de triunfo, en un momento dado, están modificados. O sea, se tiene que reorganizar en ese mundo, ¿no? En toda una aventura. Y de pronto aparece el teatro. O sea, de pronto aparece el teatro y aparece la literatura, pero sobre todo el teatro, que aparece en este momento. O sea, estamos hablando que el primer corral de comedia es del año 76. O sea, en este momento se está creando algo que es también fundamental para una persona como Cervantes o como esa época, que es tener la conciencia de que pueden vivir a partir del trabajo literario. Es decir, ¿qué es el teatro al final, que es el corral de comedia? Está generando una industria cultural. O sea, genera dinero. Entonces, Cervantes, nosotros sabemos que tiene un cierto éxito porque tenemos los contratos, y los contratos es, yo te pago 50 ducados, vamos hablando de 50 ducados, es decir, con 6, digamos, obras ya ha pagado el rescate de su hermano, y en un momento dado, con 10 obras, paga el suyo. Es decir, yo te pago 50 ducados para que me entregues una obra tal día, y te pago por la obra. O sea, me entregas la obra y yo te doy 50 ducados. Que luego la estreno, eso ya es cuenta mía. Que no la estreno, es cosa mía. Que esa obra tiene éxito, no sé qué, es cosa mía. Es decir, pero el autor ha conseguido dinero no del resultado económico de su producción, sino del resultado de su escritura.
Claro, y eso está empezando ahora. Entonces, claro, y eso, claro, porque si no el escritor, ¿qué es? O tiene un mecenas, o sea, digo, primero, o es rico, que es lo mejor, o sea, nacer rico es lo mejor, porque al final tienes muchos problemas, luego te da otros, ¿eh? O sea, también te da la gota, tienes que comer todos los días, te da, y eso también al final es un poquito doloroso. Pero bueno, ser rico, tener un mecenas, pero claro, tienes un mecenas, eres un esclavo. Lope de Vega tiene un mecenas, el duque de Sesa. Y claro, Lope de Vega, tenemos las cartas de Lope de Vega, porque Lope de Vega también creó un personaje y eso también hizo que hubo muchos fans y todos querían, Lope de Vega tiraba un papel y había alguien que lo recogía y lo tenía que guardar casi como palabra de Dios. Gracias a eso hemos conservado muchas de sus cartas personales, todos escribieron cartas personales. Cervantes escribió, las hemos conservado, nadie les interesó mantenerla. Lope de Vega en un momento dado, claro, duque de Sesa le está, oye, que no me has escrito el poema para ligarme a la tipa esta que me quiero ligar. O sea, ¿y ahora qué hago yo? O sea, ¿cómo me presento yo ahora delante de ella y no tengo un soneto que decirle? No sé qué. Y el otro, es que estoy enfermo, es que tengo una gripe, no sé qué. Bueno, ten lo que tengas, lo que sea, pero el poema mañana lo quiero aquí, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es decir, al final tienes un mecenas que está muy bien, pero también tienes esa parte. Claro, y se abre ese otro lugar. Digamos que tú generas dinero a partir precisamente de tu, digamos, de tu propia obra. O sea, no del resultado de tu inversión económica, porque antes también tú podías autoeditarte el libro y luego si el libro tenía éxito habías ganado dinero. Pero no, ahora se trata de que tú, solamente por escribir, ya tienes una ganancia además inmediata, ¿no? Claro, eso lo que hace es que, lógicamente, por un lado, el poder se da cuenta de que el teatro es un lugar esencial de, digamos, de promoción ideológica. Es decir, en el teatro que es el lugar ideal porque en el teatro se reúne toda la sociedad. O sea, tú tienes a los mosqueteros, tienes a las mujeres, que están en la cazuela, tienes en un momento dado a los escritores, tienen a la población, digamos, burguesa, a los comerciantes, y tienes a los nobles, que están en los aposentos. Es decir, todos están escuchando lo mismo. O sea, no tienes que crear un espectáculo para uno, para otro, sino con el mismo espectáculo. Por eso, automáticamente, ¿qué es lo que hacen? Controlan quién puede tener compañía teatral. Entonces, bueno, no sabéis si sabéis la historia un poco del corral de comedia, porque es apasionante, sobre todo porque es el momento ahora que se están creando los corrales de comedias, los teatros, digamos, de pago, porque al final aquí significa que no es hago el espectáculo y luego paso la gorra, sino pongo una puerta y tú tienes que pagar para en un momento dado, antes del espectáculo, dar un dinero. Entonces ahí es donde tenemos el beneficio. Es lo que se está haciendo en Londres, Shakespeare, es lo que se está haciendo más adelante Molière en Francia y es lo que está haciendo en un momento dado aquí en España. Con una diferencia, que Shakespeare es el que hace las obras de teatro, es además el actor que, digamos, tiene su compañía de teatro, pero algo fundamental, es el dueño del teatro. Es decir, es el que abre la puerta y es el que cobra. Es decir, es el que se hace millonario, porque claro, ¿qué es lo que hace Shakespeare? Imaginaos, Shakespeare es un adelantado a su tiempo. Porque claro, ¿qué es lo que hace Shakespeare? Consigue dinero del teatro, se hace rico, digamos, abriendo la puerta del teatro. Y con ese dinero, en vez de hacer otra cosa, compra pisos para alquilar. Como ahora. ¿Has visto? O sea, la verdad que lo del ladrillo ya se hace multimillonario. Y cuando se hace multimillonario, Shakespeare pues dice, ¿qué hago yo aquí? Me voy a mi pueblo, o sea, a que me traten además como un noble, por las ganancias que tengo, y lógicamente se compra una capilla en la iglesia del pueblo, etc. Y deja de escribir. Porque la escritura no es un elemento, digamos, esencial en su forma de vida, como Cervantes, que le dan extrema unción y sigue todavía escribiendo, sino que es una manera de... Claro, el problema de España es que el teatro es pecado. Y entonces, claro, ¿cómo hago ahora ya en una sociedad en donde es pecado? Entonces, claro, ¿cómo yo lavo ese dinero que es pecaminoso? Y tal. Entonces, la manera de lavarlo es que no haya empresas teatrales, digamos, de locales, de teatros, como espacios, sino que lo regenten hospitales de pobres. De tal manera que ese dinero que es pecaminoso se lava gracias a que luego va a llegar a los más pobres, gracias a estos hospitales que son los que generan, los que tienen, digamos, el dinero, ¿no?
Y entonces una parte de ese dinero va a la compañía, como hoy en día. Es decir, hoy en día los teatros pues, pueden ser particulares o estatales, y bueno, o vas a taquilla y la compañía va pues, al 50% de la taquilla y el 50% se lo queda el teatro. Claro, el negocio está en el 50% del teatro, porque la compañía se queda con el 50%, pero tiene que pagar a los actores, tiene que pagar todos los sueldos, etcétera, etcétera, la seguridad social, etcétera. Bueno, entonces aquí nos vamos a encontrar con personas como Lope de Vega, que podía haber sido el multimillonario en un momento dado, que podía haber tenido su teatro y haberlo llenado, etcétera, pero no podía ganar, solamente ganaba de lo que podía vender de sus obras, ¿no? Por eso él, en un momento dado, él dice, para mí, las musas son rameras. Lo dice en un momento dado, dice, porque yo es que me tengo que vender. O sea, yo tengo que en un momento dado levantarme a las 3 de la mañana para escribir una comedia para poder pagar las deudas que tengo, por el nivel de vida que tenía, ¿no? Pero claro, eso lógicamente es impensable en un momento dado digamos, en Inglaterra, ¿no? Y claro, ¿qué sucede con Cervantes? Que él empieza a triunfar en ese primer teatro. Pero claro, en ese primer teatro, que no es todavía el teatro del poder, el del vulgo, el que luego va a triunfar Lope, en donde el poder realmente de la monarquía hispánica se va a instaurar para darle esa forma, sino en ese teatro y en esa idea que tenía Cervantes, que el teatro tenía que mejorar el pueblo, tenía que mejorar a los espectadores. Es decir, el teatro no es solamente lo que dice Lope, que en un momento dado hay que darle gusto al vulgo, porque, digamos, para eso es el que paga. Entonces, por eso yo tengo que ofrecerle lo que el vulgo quiere, y volvemos otra vez a ese centro, y entonces yo tengo que en un momento dado hacer el juego de capa y espada, etcétera, etcétera, con versos geniales, con historias realmente impresionantes, con una forma de escritura que tiene Lope, realmente que es un genio, ¿no? Pero con esa idea. En cambio, Cervantes no tiene otra idea, y entonces le molesta muchísimo, precisamente, que el teatro, ese teatro, se haya convertido solamente en el teatro comercial. Entonces, de pronto, es como si en un momento dado, cuando dicen, ay, es que Cervantes tenía mucha envidia a Lope y le envidiaba y le quería. No, no, que son como dos modelos. O sea, Lope triunfa en el teatro comercial y Cervantes quiere un teatro que pudiera llegar al máximo posible, pero con una idea diferente, que no es simplemente el ganar dinero o el tenerlo. Él habla de los poetas paniaguados, digamos de alguna manera. Por eso, en 1614, publica un libro que es Las 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados. Entonces, claro, ese libro se ha leído siempre como la demostración del fracaso de Cervantes. Es decir, como Cervantes no era capaz de que sus obras las pudieran poner en los corrales de comedias, al final decidió escribirlos, digamos, publicarlos. Claro, primero, es el primer autor en España que los publica. Nadie antes había publicado su obra. Eso ya... Pero es que de pronto, ¿a quién se le ocurre, en su sano juicio, hacer un libro y poner en la portada algo que es negativo? Es decir, o sea, las portadas están para difundir y hacer publicidad. Nunca jamás escrito, nunca jamás, pero nunca representados. Es como de pronto decir, no, claro, lo que quiere en ese momento Cervantes es decir, no, mis comedias son nuevas, es decir, no estoy recuperando aquellas que, o las estoy reescribiendo, son completamente nuevas. Es decir, estoy a la misma altura de la escritura que se está haciendo, pero es que además las mías nunca han sido representadas, no porque no han querido entrar en ese mercado comercial, sino porque están ofreciendo otro modelo completamente de teatro, ese teatro mucho más, digamos, para mejorar al pueblo. Es decir, la misma idea que tiene al final el Quijote. ¿Qué tiene el Quijote? Es una sátira, es decir, es un texto que se puede leer exclusivamente como un libro de risa, y si a uno se lo puede pasar fenomenal, o más o menos bien, también si a uno le gustan o no los golpes y los gags, así aún muchas veces que son como de cine mudo, digamos, así muy burdos, pero al mismo tiempo hay otra lectura. No solamente hay la lectura de me lo estoy pasando bien, sino también hay un aprendizaje. Es decir, te estoy metiendo una serie de discursos para que cuando tú termines de leer el Quijote, no solamente hayas pasado un tiempo de lectura agradable y digas qué bien me lo he entretenido y mi vida ahora es un poco más agradable tal, sino para que tú te hayas transformado. Que es la misma idea que él tenía en el teatro. Yo quiero en un momento dado en el teatro que tú lo pases bien, pero que cuando salgas del teatro, también en un momento dado digas, pues he aprendido, o algo fundamental,
me ha hecho reflexionar sobre cuestiones en el momento dado donde yo tengo que dar una respuesta. Entonces, y eso al final es lo que también es el Quijote y es su manera en un momento dado de escritura. Y por eso es tan importante. Quería decir dos pequeñas notitas al hilo de todo lo que iba escuchando. La primera es una idea muy interesante para gente que me interesaba por la literatura y tal. ¿Cómo se evidencia no solo un hecho ya alto conocido, que es que una obra literaria, y en general cualquier obra artística, se reescribe, se relee, se reinterpreta en cada época, según los usos y costumbres, valores éticos, valores estéticos, de tal manera que, al margen de la intencionalidad que haya tenido su autor prístino, después resulta que en cada época lo leemos en una clave o en otra, y no solo de épocas. Hablaríamos de individuos también. Sí, tantas lecturas como lectores, diríamos en última instancia. Yo es que aquí veo esto. Decía que eso que es bastante obvio, también lo podemos proyectar ahora en casos como el de Cervantes, que lo vemos muy bien, que hay también múltiples lecturas de los productores del texto artístico o del cuadro, de la pintura, del producto artístico. El Cervantes que se ve en un momento dado no es el Cervantes que vemos ahora. Justamente los dos grandes mitos del héroe y del valiente que decíamos, y el homoerótico y tal, a fin de cuentas, son constructos que se hacen de acuerdo con unas coordenadas de intereses, de moda, de preocupaciones mentales, de un momento determinado. Y era una reflexión que venía... lo de los textos estaba claro, pero es que también esto, no, en el caso de Cervantes, es un caso muy paradigmático. Resulta que no solo es la obra artística, sino que el productor de la obra artística también se ve de distintas maneras a lo largo de la historia, y cada uno con la información que recaba pues va haciendo su construcción. De ahí que no comparta la maldad que has dicho de que Amenábar no tenía que haber leído todo lo que había leído por una cosa República sería. Porque claro, Amenábar se ha leído documentarse, pues ha hecho un producto personal y tal. Claro, el Cervantes de Caravaggio no es el... Bueno, ese no se lo ha leído. ¿El de quién? El de... No, ese no se lo leyó. Y el de Olival de Mayans y Siscar, claro. Igual sí que son... No, él sobre todo, mira, ahí yo me di cuenta porque... Y Don Américo. Nada. No son, pues entonces te contradice. No, porque... Has dicho que había leído un montón de cosas. Claro, había leído un montón de cosas, claro. No, y por ejemplo, porque yo había un momento en el que decía, ¿de dónde sacó esta teoría? O sea, porque además él me decía, no, esto no sé qué, no sé cuánto, yo lo he leído. Y yo decía, joder, es que yo he leído y no me acuerdo yo de esta teoría, de dónde la he sacado. Y bueno, yo le llevo a la corriente y digo, sí, bueno, pero a lo mejor hay que matizarla y tal. No, a la cuarta vez ya de cuando digo, no puede ser, o sea, aquí tiene que haber algo, ¿no? Claro, me fui, por la manera, me volví a leer otra vez, porque no me la había ni terminado, ni solamente empezado, Arrabal. Y entonces Arrabal se había convertido en su, casi, en su fuente. Entonces claro, de pronto empecé a, hostia, si esto viene de aquí, si esto viene de aquí, si esto viene de aquí. Entonces de pronto para él se encontró en la biografía de, bueno, claro, que no es una biografía, que es una arrabalada, yo además lo digo, es una arrabalada genial, pero claro, pues es una de sus genialidades fuera de completamente cualquier tipo de control, porque para eso precisamente es arrabal y es pánico y tal, ¿no? De claro, de pronto muchas de las lecturas que él tenía eran esas lecturas en un momento dado, digamos, muy de secundarias, que yo jamás le hubiera dicho, ponte a leer eso, y que para él habían sido un elemento, ¿no? Yo pensaba que había leído a los maestros. No. A mí sí, porque yo cuando llegué tenía en su casa, luego tenía ahí la juventud, de pronto... que te había leído. Efectivamente, sí. Yo, claro, imaginar también en un momento dado llegar al despacho de Amenábar, claro, llegas allí y tal. Bueno, él vive en la plaza de España, con lo que entonces tiene a Cervantes y el Quijote lo tiene presente. O sea, él abre la ventana y tiene allí la estatua de Don Quijote y Sancho, ¿no? Entonces, claro, de pronto llegas al despacho y claro, yo iba ya de asesor.
claro, asesor, una persona seria, que en un momento dado yo iba a dar respuestas a, pues eso, a todas las preguntas que en un momento dado le podían surgir, ¿no? Claro, yo de pronto entro y ves una vitrina, o sea, bueno, una vitrina, un estante, no, ves los 5 Goyas y el Oscar. Bueno. Venga, te da una gana, yo me di una gana de coger el Oscar, ¿eh? ¡Ay, lo puedo coger! Una foto. Una foto con el Oscar y digo, no, que tienes que controlarte, tal, y va a ver si... Luego ya sí un poco de confianza, tal, no, nada, la confianza para el Oscar, ¿no? Pero claro, de pronto te das cuenta ahí, y te das cuenta de los textos y tal, y eso sí, la verdad que yo he de reconocer que fue muy fácil, o sea, que en un momento yo cuando decía, digo, oye, mira, yo esto creo que deberíamos hacer tal, no sé qué, entonces él siempre al final contestaba, oído cocina, ¿no? Entonces, luego había cosas que él cambiaba, le daba la gana o no, porque luego también la lógica, por ejemplo, como os decía, todo se cambia. Lógicamente se graba y cuando se está en el rodaje pues se puede cambiar y tal. Yo estuve aquí en Alicante, en Santa Pola, o sea, en Santa Pola se grabó. La cueva también es Alicante. La cueva es Alicante, la parte de, digamos, tal. Y entonces yo estuve en un día en el rodaje de Santa Pola, ¿no? Que es también increíble que entras y de pronto dices, joder, estoy en Argel. O sea, que transformaron todo lo que se ve, en realidad no es escenografía, es montaje de verdad, o sea, construcción de verdad, o sea, está todo hecho, ¿no? Y claro, yo llego y de pronto, pues claro, como cualquiera de, creo que de vosotros, o sea, tenemos un imaginario de los rodajes que no tiene, o sea, que tiene que ver con lo que hemos visto en las películas y tal, entonces claro, yo digo, ay, ¿dónde está el sillón? Y me hace una foto con la silla de Thor, de no sé qué, Amenábal, y yo me quiero hacer una foto con la silla de Amenábal, tal, no sé, ¿dónde están las cámaras? No sé qué, yo estaba allí como medio, como el niño que está ahí buscando ya la juguetería, ¿no? Y de pronto llega y me dice, no, o sea, Alejandro graba solamente con una cámara. Yo, ¿cómo que graba una cámara? Dice, sí. Dice, solamente una cámara, porque ya tiene la película en la cabeza. Y tiene todos los planos, de todo, nada. Entonces, con una cámara, lo mucho que hace, que en un momento dado, hace, para nada, pero una única cámara, pues ya tiene todo en la cabeza. Claro, entonces llegas allí, y bueno, entonces, la verdad que es tremendo. Claro, yo me siento a lo del cámara, pasamos toda la tarde allí hablando de literatura, le gustaba leer la novela histórica y fenomenal, y que en un momento me dice, ¿quieres tocar la cámara? Yo, ¿se puede tocar la cámara? Y dice, sí, porque al final son dos ejes, para arriba, para abajo, derecha e izquierda, ¿no? Entonces me ves a mí y digo, voy a mojar un poquito, voy a cambiar un poquito el plano, así, a ver si se dan cuenta y tal, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que entonces en un momento dado, se graba, el rodaje, luego de todo lo que tal, elige ya allí mismo, no hay que revelar, no como antes que había que revelar y luego buscar, sino ya allí mismo, digamos, eligen ya cuál es en principio la escena, digamos, del rodaje que han querido y tal. Y de pronto ya se monta la película, ya está, no sé qué, ya de pronto dice, bueno, y dentro de una semana vamos a hacer el pase, y un día me llama y me dice, oye, voy a cambiarle un diálogo a Reyán, a tal, y entonces estoy viendo a ver si tal palabra se puede utilizar. Porque una de las cosas, digamos, que eso sí que ya fue empeño mío, es que en el guión, y eso también un poco las fases, todo lo que se escuchara pudiera escucharse en el siglo XVI. Vale. Es decir, que no hubiera ninguna palabra que en un momento dado... Eso queda fatal. Claro, cuando es una palabra y dices tal, no sé qué, no sé cuánto. Solamente una se me ha colado. Solamente una nada más. O sea, bueno, seguramente a lo mejor hay más, ¿no? Pero bueno, luego la cuento. Sí me acuerdo. Pero bueno, una ahí peleando, no sé qué, mirando en el diccionario y tal. Y hay muchas que de pronto, claro, a priori dices, uy, esto es muy moderno. Y vas al diccionario, y está ya en el 16 o en el 15, ya puesto y tal. Bueno, entonces de pronto me dice, no, es que quiero utilizar una palabra y tal, no sé qué, entonces a ver si la puedo utilizar para cambiar un diálogo. Sí, ya está. O sea, lo habéis grabado, no sé qué, no sé cuándo, dice, no, es que está de espaldas. Claro, como está de espaldas, digamos, incluso ahora con la inteligencia artificial podrían, digamos, cambiar incluso la modulación, ¿no? Pero tan fácil como, claro, como está de espaldas, está dando la réplica, puede cambiar absolutamente el audio
lo que quiera. Dije, hasta ese momento... Pero ¿y por qué puedes- pensó ahí que quería decir? Bueno, otra él quería cosa? cambiar una palabra que luego al final no lo hizo. Vale. Porque yo medio le convencí que lo que quería en un momento dado, porque Tampoco. no era tampoco que, incluso iba en contra de lo que estaba diciendo y tal, y bueno, me hizo caso otras veces no, o sea, o sea, y estaba en su derecho, porque para eso en un momento dado, tal, Sí, ¿no? bien. De hacerlo. Pues la palabra, no me acuerdo cuál es, me parece que es, en un momento dado, es la palabra, me parece caramba. Caramba. Caramba, me parece que era. Creo que sí que era caramba. Que eso que además hicimos un pase, no sé qué, dijo, oye, hay una palabra que es del 19. ¿Y se utilizaba esa palabra? Entonces ahí empieza a utilizarse en el 19. Entonces, claro, caramba para mí es una palabra, o sea, yo no la busqué porque me parece tan patrimonial, que decir que me parece como una palabra que tenía tal que digo, 19, ¿qué tiene que ver esto con el 19? Nada. Y efectivamente fui al diccionario y dije, no, a mí no me pilla. Y fui al diccionario y dije, hostia, mejor no digo nada, mejor no digo nada que nos han pillado. Así que, entonces ese tipo de cosas también, digamos, son importantes. Igual, por ejemplo, el trabajo también fue fascinante con la jefe de producción de arte. La gente de producción de arte, o sea, porque claro, es la parte del guión, pero claro, luego todo eso hay que darle cuerpo, es decir, entonces, por ejemplo, cosas divertidas, en un momento dado, claro, estamos hablando de una gran producción, entonces todo era, claro, el problema, por ejemplo, los libros. Cómo eran los libros. Entonces digo, no, un libro de caballerías tiene este tamaño, les tuve que enseñar cómo era precisamente esa biblioteca que luego se inventaron un poco así exagerada, pero bueno, es espectacular, también tiene que tener una parte también, digamos, estética, ¿no? La película, ¿no? Y de pronto en un momento dado, me llama y me dice, tenemos un problema. Y digo, ¿cuál es el problema? Sonido. Que no pueden llevar... O sea, digamos, el de sonido no puede en un momento dado, claro, ¿cuál era, digamos, los grilletes? Los grilletes lo que tienen que hacer, o sea, simplemente es un grillete que va atado al grillete de la pierna. De tal manera que tienes, digamos, casi total movimiento, pero lógicamente, digamos, estás... Entonces, claro, el grillete de la pierna, en el momento en el que salían, cuando salían, etcétera, hacía tal ruido que era imposible en un momento dado el de sonido, no podía hacer nada con ese ruido con el resto del sonido de la película. Bueno, hicieron todos los grilletes en plástico. Para ver si en un momento dado era ridículo, quiero decir, aquello se veía que era, pues eso, digamos, fallas, o sea, que eran como decir, un querer y no poder, y entonces al final después dijo, ¿qué podemos hacer? Digo, pues nada, quitarlo. O sea, que decir, tiene, digamos, simplemente, pero ya no tiene el cordón, digamos, la cadena, porque en un momento dado era imposible para solucionar técnicamente en el sentido de tenerlo. Entonces, claro, de pronto te das, claro, cuando tienes que luego ponerlo en cuerpo, muchas de las cosas que dices, esto puede funcionar, pues luego no funciona. O sea, hay que hacerlo, ¿no? O, por ejemplo, había unas primeras escenas en el guión original en donde, digamos, toda la parte inicial empezaba ya en el barco. O sea, había una escena en los barcos y tal, no sé qué, no sé cuántos. La verdad que preciosas, y estaba la verdad que muy bien, porque ahí también daba mucha información de cómo luego se organizaban, que no sé si queda muy claro, pero ahí, claro, de un momento dado dice que no hemos conseguido el presupuesto. Que lo que tenemos y 2 millones que nos habían prometido no nos tenemos, hemos de cortar. Hay que cortar los barcos. Entonces, claro, toda la escena del barco, digamos, toda esa información se tuvo que montar. Claro. Entonces, claro, ese tipo de cosas que después dices, hay elementos, incluso hasta un autor como Amenábar que dice, tiene la libertad total de escritura o de producción, pues no, el dinero al final también te está gestionando. O por ejemplo, el actor Julio Peña, fue la apuesta de Amenábar. En principio iba a ser Cervantes, ¿cómo se llama? El que ha hecho Sorda. Álvaro Cervantes. Claro, que era como decir, es que está, o sea, ya tiene hasta los genes, en un momento dado tal. Y de pronto le hizo la prueba y dijo, no, porque claro, yo no quiero precisamente un Cervantes Superman. Pero claro, Álvaro, digamos, ahora en Sorda, digamos, ha engordado y tal también para la película, pero claro, es un tío cacha, no sé qué. Entonces, claro, dice, es la imagen, o sea, quiero ir en contra precisamente de ese imaginario de un Cervantes Superman que automáticamente él lo va a conseguir todo porque es el superhéroe, no sé qué, ¿no?
Y entonces eligió a Julio Peña. Dijo, bueno, me voy a ir a un jovencito, que además Julio tiene 22 años. Le tuvieron que, digamos, una de las cosas que tuvieron que hacer es hacer un poquito más entradas para que diera una poco impresión de que tuviera 28, o sea, un poquito más mayor, ¿no? Y de pronto hizo la primera prueba, fatal. Fatal no, lo siguiente. O sea, no le gustó nada, o sea, era una cosa como decir, ¿en qué he elegido? No sé qué. Pero al mismo tiempo era decir, es mi apuesta. Entonces ahora tengo que volver otra vez a buscar, empezar de nuevo, con el problema también de tiempo de hacerlo y tal. Y entonces el problema fue que Julio Peña, claro, de pronto fue a la prueba con la cosa de decir, voy a hacer de Cervantes, voy a pasar a la historia del cine haciendo de Cervantes. Entonces, claro, tenía una presión que era con cualquier movimiento, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces ya él mismo se dio cuenta de que había perdido la prueba, de que lo había hecho fatal, de que el papel estaba por encima de sus posibilidades, no sé qué, no sé cuándo. Y entonces de pronto le llamó otro día. Dijo, oye, mira, que vamos a volver otra vez, no sé qué. Entonces dijo, ya está. Tranquilo. Ya voy, o sea, me lo voy a pasar bien, no sé qué, no sé cuántos, ya está, bueno, pues muy bien. Se me da otro papelito, a ver si consigo en un momento dado meterme en la película y tener otro puesto, no sé qué. Y claro, ahí ya de pronto empezó a fluir ese personaje tal. Y bueno, a mí la verdad que no sé la sensación que habéis tenido, pero la verdad que no es esa cosa también de fragilidad, pero luego al mismo tiempo de fuerza interior, de rabia, de esa cosa, lo saca, ¿no? Que si hubiera sido a lo mejor Álvaro, que es también un buenísimo actor, pero esa idea ya demasiado fuerza, no te da esa fuerza. Da otra sensación. Otra sensación, sí. La película está muy bien. Yo tengo que decir una cosa. Tú has dicho que te irías a Cervantes a cenar. Yo me iría contigo a cenar. Ah, también. Ya está. Unos vinos. Sí, pues, pero estaría Escuchando. toda la noche escuchando. Vamos, Ya está. Sí. Eso es lo bueno de compartir pasiones, o sea, Uy, pero es que... y además pasiones buenas, o sea, pasiones, Pasiones que se pueden, sí. buenas, que se pueden compartir. Vamos. Sí. Y luego yo, eso las mujeres, la verdad que las mujeres ahí no cejo en mi empeño. Tengo además la idea de hacer una obra de teatro. O sea, quiero, porque las 5 mujeres, bueno, fueron también muy longevas. La que menos, digamos, fue Magdalena, que murió con 58, la pequeña. Murió con 58 años. Además, la madre, 70 y tantos. Catalina murió también con 60 y tantos. Bueno, tal. Entonces mi idea es hacer una obra de teatro con 5 actrices con 60 años. O sea, que tengan todas 58, 60 años. Me apunto. Pues ya está, ¿ves? Porque la quiero poner a ellas que cuenten esa... Tengo unos cuantos más, pero sí Ya va. está, pues ya está, ¿ves? Por eso además eso, una franja de edad que no hay papeles para... Sí, no he hecho teatro, pero seguro que saldría bien. Claro, por eso, sí. Por eso, sí. Y entonces ahí, y que ellas puedan hablar desde la abuela, en un momento dado, pues estará eso, la madre de Cervantes y la hija de Cervantes. Estaría muy bien. Desde la abuela y tal, pueden estar hablando también del mito, pero también en un momento dado de su sexualidad, de que en un momento cómo vivieron en la época, cómo vivieron en un momento dado su cuerpo, cómo se descubrieron, cómo unas a otras incluso. Pero tú crees que es una... Bueno, No. es una cosa que le pregunto yo. En aquella época, o sea, su pensamiento era tan libre o estaba también... O sea, también como tenían que responder a unos moldes, a lo mejor tampoco se dejaban tanto ellas, ¿sabes? Bueno, mira, hay una cosa que es también luego una cuestión también de experiencia de todos nosotros, ¿no? Sí. Una cosa es el modelo de sociedad que nos quieren imponer, es decir, en donde lógicamente todo está muy controlado, en donde además los papeles parece que están como muy establecidos, etcétera, y luego la vida real. Había mucha hipocresía también. Bueno, y la vida real que en un momento la gente follaba muchísimo. Mira, yo les voy a contar una anécdota que tiene que ver, porque claro, es una sociedad que no es tampoco muy diferente a la de hace 60 años, 70 años en España. Es decir, que hemos podido vivir, ¿no? Mira, yo soy de un pueblo, mi padre es de un pueblo de Segovia, un pueblo pequeñito, de agricultores, y teníamos a una mujer maravillosa, la tía María. La tía María tenía 100 años. Esas mujeres longevas que han estado desde los 12 años, los 10 años trabajando en el campo, trabajando, y no es otra cosa la vida que trabajar, y bueno, y una cosa maravillosa, ¿no? Y era una mujer, además con una cabeza privilegiada. Y un bisnieto suyo
de pronto dijo, me voy a reír un poquito de mi tía, de mi bisabuela, tal, no sé qué. Mira, bisabuela, me he comprado un libro en la librería, a ver qué te parece, que tiene santos, tiene cosas, ¿no? Se había comprado el Kama Sutra. Y entonces, mira, ¿qué te parece tal, no sé qué, no sé cuánto está, ¿no? Entonces se lo enseña y de pronto dice, esta postura la hacía yo con mi marido. No, yo no levantaba la pierna así, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo que? Sí, hombre, claro, tú imagínate, él venía del campo, no sé qué, no sé cuánto, yo estaba en un momento dado fregando, pues me levantaba la falda, como no teníamos braga, pues ahí en el momento dado, no sé qué, y el otro, bueno, pues ya lo dejamos. Le daba 1000 lecciones la bisabuela de sexualidad al bisnieto, que se creía que en un momento dado era súper abierto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, de pronto, al colocarles en ese momento, es como te das cuenta de que era todo mucho más, digamos, en el día a día, era todo mucho más cotidiano, que en un momento dado mucho más natural, que lógicamente al final la idea que nosotros hacemos es, a partir de las leyes, y lógicamente las leyes están mostrando un determinado modelo de sociedad, a partir de los manuales de conducta, que otra vez vuelven a mostrarnos tal. A partir de los testimonios que uno pueda decir, pero que lógicamente lo que no vas a decir es tu día a día, o sea, esto lo que haces tú. Tú escribes mostrando también un determinado modelo y tal. Entonces al final, claro, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de la sexualidad de Cervantes, pues es muy perturbador. Claro, de pronto estábamos así, claro, es lo mismo que nos pusiéramos ahora a hablar de la sexualidad de nuestros padres. Claro, todos somos conscientes de que nuestros padres han follado, o sea, y no solamente somos conscientes, sino que estamos aquí. O sea, pero claro, pensar en ellos en determinadas posturas es perturbador, es perturbador. Cuando dicen, sí, lo sé, pero no quiero que sigamos por este lado, ¿no? Pero además hay otra cosa a propósito del tema que tocaba María José. Y es que no solamente es la cuestión de la hipocresía, de lo que se representaba y luego la vivencia inevitable humana, sino que los mismos textos literarios, y no solamente los de la época que tú estás hablando, sino la otra que tú también conoces, la medieval, os sorprenderíais, digo sorprenderíais porque lo medieval se visita menos por el público culto en general, ¿no? Os sorprenderíais de lo que hay. Pero ya plasmado, ahí ya no hay hipocresía. Claro, cuando se habla de Edad Media, la noción inmediata es iglesia, cura, púlpito, tal. Eso está. Pero juntamente a eso hay, desinhibidamente, unos textos que no podéis imaginar. Pues es un mundo muy interesante. Yo estoy dando un curso de la voz literaria de las mujeres de la Media. Cada mañana he tenido 2 clases a las 8. Y es que yo mismo me sorprendo, pero en las mismas cachas del siglo XI, composiciones de 5 versitos, voz femenina, que está diciendo, amigo, ven, que quiero que me hagas cosas, tal. Y no es macramé, ¿no? Claro, en las cantigas galeco-portuguesas, lo mismo. Y estamos hablando de los siglos, las cartas 11, 12, cantigas portuguesas, 13, 14, ya, que hay un abanico. Dice, bueno, y eso está. Y la Inquisición, narices. La Inquisición le importaba que no negaran la Santísima Trinidad. Los dogmas de fe. Lo otro, los sacerdotes tenían su barragana en casa. Hombre, todos los sobrinos de los papas. Eso, claro, y todos los sobrinos de los papas. Tenía muchos sobrinos. Sobre eso también hay que. Lo decía intervenido porque desmitificéis un poco. Es el primer flash. Bueno, la Edad Media, la Iglesia, los curas, los capas. Sí, es eso y eso, lo otro. Y lo otro muy desigual. Y vamos a la otra cosa, mía, pero tuya también. Tirando Blanc. Tirando Blanc es la enciclopedia sexual, brutal que se puede encontrar. Claro, totalmente. Claro, y además. Porque había que enseñar cómo también triunfar en ese medio. Incluso. Y por cierto, y por mi parte cerraría porque estoy viendo los látines. Por cierto, otra idea interesante para tertulias de este tipo. El tema del éxito-fracaso, es decir, hoy vemos Quijote, Cervantes, allá arriba, Tirando Blanc, tal. Nadie ha leído en el Quijote Tirando Blanc, pero da igual. Bien. Y vemos cómo cuando se publicó
aquello no tuvo igual el éxito que ahora Claro, nosotros le claro. concedemos. Fijaros, tú hablabas de las ediciones, las piratas y la otra, la primera parte del Quijote y tal. Tú ya sabes muy bien, Tirán, porque tú descubriste un ejemplar, la versión castellana, ¿no? Las Noficardales. El Tirán lo Blanc se hace una primera tirada en 1490, la primera, la edición Prinket, de 750 ejemplares. Eso, hoy, a tu libro sí, pero a un libro cualquiera, a buena hora se le hace, salvo que sea un gran bestseller. Claro. Hoy nadie hace una apuesta a una editorial de buenas a primeras por sacarte 750, además Pero un tampoco señor, hace tanto libro, ¿no? una obra de un señor que ya se había muerto, ni tenía ni idea que era, Alba lo comercializó Pues vas a y vender tal, un y tal. libro. Entonces, una tirada de 750. Pero veréis que va, gran éxito. En el 97, la segunda edición, la de Barcelona, 300 ejemplares más, del 90 al 97. La traducción castellana que tú bien conoces, de 1511 de Valladolid, a partir de ahí un fracaso total y absoluto. Y el Tirán desaparece. Bueno, está la italiana también del siglo XVI, pero luego el Tirán nada. Y ahora hablamos del Tirán como si fuera... El Tirán sí, ciertamente, ahí no fue un fracaso al principio. Al principio sale bien, pero dura, es un éxito súper efímero. Es decir, que lo que conceptuamos hoy como obras maestras, obras maravillosas, no quiere decir tampoco que han sido un continuo igual. Unas veces pues empezaron muy bien, luego fueron un fracaso inmediato, y el fracaso del Tirán fue del mismo del Quijote. La gente no se identificaba con el nuevo modelo. La gente tenía el canon de caballería. Caballería es el Quijote, pero ¿esto de qué va? Esto no es el canon de caballería. Y el Tirán, lo mismo. No tenía nada que ver ni con el Amadís, ni con el Palmerín, ni con Juanita la Reina. Claro, pues, un fracaso total y absoluto. Bueno, yo ya no digo nada. Una Gisela. Eso, Sí. eso, por supuesto. Claro, yo firmo, yo encantado de firmar, que esto además de...